Suscríbete a la Panterita. Sin residuos es posible. Lactolanda, la salud de cada día. Gripsil, día y noche. La gripe se rinde con Gripsil. Nisei, especialistas en tecnología. El Cacique, sí que te conviene. Automotor, 52 años, siendo tu punto de partida. Auspician Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Agua tónica de la costa. Hacelo a tu manera, pero hacelo con tónica de la costa. Shopping del Sol. Energy. Energía de calidad al precio justo. Reinpex. Para sus marcas Leopard y Jack. Phenomax. Expertos en vitaminas y suplementos. Costanera Sur. Construye TIC SA. Meyer Lab. El mejor resultado es que nos elijas. Apostala. Pronto Doc. El alimento ideal para tu mascota. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Avon, calidad que une generaciones. Ganadora del Top of Mind 2022. Arete, donde da gusto comprar. Estás escuchando ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia de El Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. Saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Fabio Martín? Bien, ¿cómo te va, Bruno? Buen día para todos. Estamos todos, ¿verdad? Saludos a Federico. Se está recuperando una disfonía. Creo que hasta hoy tiene el permiso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es el tema con Federico? Hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy, sí. Bueno, entonces mañana le toca ya Super Sábado, así que... El domingo seguramente en la cancha de Guaraní ya lo vamos a Mucha tener. gente pregunta por Federico y pregunta por nosotros. Como hacemos un trabajo público, entonces tenemos nuestros fans, ¿verdad? Y preguntan. Entonces por eso yo aclaro que Federico ya va a volver con todo, Dios mediante. Bueno, muchachos, que... Cuando digo cancha de Guaraní es porque allí se va a jugar el partido entre Ameliano y Olimpia, que abre la nueva fecha que se cerró ayer con la enorme victoria de Nacional y la sorpresiva caída de Libertad. Sí. Así se cerró, porque viste que venían ganando los 4 y el que se cayó es el equipo de Daniel Garnero. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los Pinandí, de lo que realmente ayer fue una fiesta que la estamos viviendo todos los paraguayos con el tema Odesur. Y muchos a lo mejor no valoramos el inicio de este evento deportivo, pero sin embargo hoy estamos viendo fiesta en todas partes. Vemos que la gente va en familia, vemos que los paraguayos van a distintos deportes y es como una especie de oportunidad para la gente que nunca tuvo la ocasión de ir a unos Juegos Olímpicos y lo vio siempre por televisión. Esto es lo más cercano a unas Olimpiadas, ¿verdad? Yo sé que no es de la magnitud de las Olimpiadas, no soy especialista, pero eso sí está muy claro, ¿verdad? Y quiero aprovechar justamente esto para comentar una situación bastante importante, me parece a mí, porque el martes se va a inaugurar oficialmente el CARFEM. ¿Qué es el CARFEM? El CARFEM es la Casa del Fútbol Femenino. Va a abrir sus puertas de manera oficial en Ipané. La gente recordará más como Extembetare, ¿verdad? La zona de Ipané, ahí donde antes estaba Tembetare enclavado y que era, de hecho ya era una maravilla y ahora aún más. ¿Por qué? Porque ese predio lo compró la Asociación Paraguaya de Fútbol y gracias a la FIFA eso realmente quedó estupendo, quedó a un nivel internacional y el martes se va a hacer la inauguración y justamente ese martes va a estar el presidente de la FIFA en nuestro país. Y no solamente esto, me confirmaron que van a estar los 10 presidentes de las federaciones y asociaciones
del fútbol sudamericano. Lógicamente va a estar el presidente de la Conmebol, pero no todas las veces tenemos esta grata coincidencia de tener los Juegos Odesur, que lo estamos viviendo apasionadamente todos los paraguayos, y esta presencia el martes para dar apertura oficial a la casa de todas las mujeres deportistas. Eso me parece muy importante porque es algo que incluye, es algo que la FIFA está haciendo hincapié ya hace mucho tiempo y que realmente yo celebro porque me parece que en nuestro país necesitamos cada vez más lugares, necesitamos cada vez más sitios en buenas condiciones, con todas las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para que las mujeres tengan su espacio, para que los niños, los jóvenes puedan ir a practicar deporte, porque es una forma de evadir las drogas, es una forma de evadir, como decía nuestra abuela, voy a utilizar un término bien antiguo, la famosa mala yunta, que eso está estudiado sociológicamente y hasta en la criminología se estudia cuando vos te juntás con personas que no hacen bien las cosas o están haciendo cosas malas, bueno, vos te vas por ese camino. Entonces, yo realmente celebro, estoy muy contento por el tema Juegos Odesur. A mí me pasó una sensación realmente increíble y no sé si a la gente también le ha pasado, y le pregunto acá a la mesa. Mi hija, por ejemplo, me pidió, quiero ir a ver un evento, quiero ir a ver el fin de semana esto, y ya ella tiene su calendario. Por ejemplo, el tema de gimnasia artística, porque ella cuenta una cosa íntima, ella estudia baile y le gusta este tipo de cosas. Entonces, a mí realmente me sorprendió, y después otros deportes que ella quiere ver, in situ quiere ver, y estamos viendo que en los distintos deportes la gente cómo acompaña, cómo está yendo la gente. Ayer con los Punandí el estadio era una cosa, el básquetbol de las chicas, una cosa realmente impresionante. Yo estaba mirando por televisión y me pongo yo a pensar a veces, ¿será que si después de estos Juegos Odesur realmente el Estado se preocupa más, invierte más? Nosotros somos una potencia, pero somos una potencia dormida. ¿Por qué? Porque no tenemos el acompañamiento. Y esto que va a pasar el martes, justamente es para celebrar. Porque vuelvo a repetir esto, se le va a dar espacio a las mujeres y va a ser la casa de las mujeres y va a haber una presencia realmente poco usual en nuestro país, que va a venir el propio presidente de la FIFA y que van a estar todos los presidentes de las federaciones y asociaciones. Realmente hay una coincidencia importante en nuestro deporte, Dani, Ariel y Fabio. Yo realmente celebro la situación. Sí, o sea, el tema de los dos eventos, como bien dijiste, es una feliz coincidencia. Porque yo me imagino a Infantino y a otros presidentes también con el tema del prejuicio, pero también parte de la realidad, porque muchas veces el prejuicio se basa en lo que se ha hecho en el pasado especialmente, para decir, mira, un poco Paraguay está albergando, es el host de unos juegos, como ocurre con los sudamericanos. Creo que de la llegada de Infantino nos enteramos casi de forma accidental cuando habíamos charlado con el actual presidente de Guaraní. Por lo del Choco, dijo, y cuando venga el presidente Infantino el próximo martes, allí le vamos a pedir casi audiencia, y ahí averiguando. Lo del martes es el CARDE femenino, por eso lo del CARFEM. O sea, es un centro de alto rendimiento para el fútbol femenino, pero al saber que el fútbol femenino no tiene todavía el cimiento del fútbol masculino, no solamente priorizar la profesionalización de ellas, sino que también utilizar el lado abarcativo. Lo otro, y marcabas, yo creo que como amante de los deportes, más allá particularmente del fútbol, cuando veía ayer cómo estaba el estadio donde jugaron los Punandí y a la par el estadio de la Secretaría,
mirando básquet femenino. Te daba cosas, porque nosotros estamos recontra acostumbrados a esa la famosa simultaneidad donde en una cancha juega Cerro, en la otra juega Olimpia y están llenos los estadios. Pero que dos deportes que no sean fútbol de campo, a la misma hora hayan generado esa pasión, vos juntás, y allí había entre 7.000 y 8.000 personas. Ni hablar de la gente que quedó fuera y se fue bien al FanFest, porque ese también es otro detalle que suele haber en los grandes eventos. La gente lo que hace es acceder a esos lugares, y si no llegaste temprano, no es que te van a hacer mala sangre, decir, pero no, vos compraste el acceso al parque, vos compraste el acceso al centro de natación, vos compraste el acceso a la secretaría. Entonces se genera una especie de cultura deportiva. Como cualquier cosa que se hace bien, después el desafío va a ser mayor para el post-Odesur. Estamos en contacto con el ministro Diego Galeano Harrison. ¿Qué tal, ministro de Deportes? ¿Cómo le va? Muy buen día. Hola, muy buen día, Bruno, ahí a todo el equipo, a toda tu audiencia, muy buen día. La verdad que, buenos días, la verdad que por ahora. Bueno, realmente felicidades, ministro. No pensamos que iba a ser tan exitosa toda esta confluencia que se está dando en los Juegos Odesur. Yo te soy sincero, siempre a veces uno piensa, ¿será que Paraguay va a poder organizar? ¿Será que va a salir bien? Somos capaces, Pico, de hacer este tipo de eventos, y realmente hoy estamos en boca de todos para bien, porque están alabando justamente todo lo que se está desarrollando, ministro, y no sé si vos lo sentís, me imagino que sí, porque sos el pararrayo, como se suele decir, para bien y para mal, ¿verdad? Sí, así mismo, Bruno, la verdad que hicimos un trabajo bastante intenso para poder tener unos Juegos Odesur de primer nivel en Paraguay. Creo que es importante mencionar que es la primera vez en la historia que Paraguay tiene unos Juegos de esta magnitud, ¿verdad? Entonces, eso hace a que todo sea muy nuevo, pero la verdad que muy contento porque está excediendo todas nuestras expectativas, en el sentido de que teníamos pensado que venga gente, poder apoyar a nuestros atletas, pero como decía recién Dani, que le escuchaba, tenemos todos los estadios de todos los deportes llenos todos los días. Entonces es algo increíble, algo que nunca antes se vio en Paraguay, y inclusive en muchos otros juegos anteriores tampoco no se ve así este apoyo del público de esta manera. Así que realmente demasiado contento, sobre todo porque el público viene respetando y comportándose de una manera increíble también, y eso creo que ayuda a que como país estemos mostrando una imagen muy linda afuera. Ministro, estábamos comentando que hay una feliz coincidencia. El martes se va a habilitar oficialmente el Centro de Alto Rendimiento Femenino en Ipané, y va a ser un poco el epicentro del fútbol, el epicentro del deporte Paraguay, con lo del Odesur más el fútbol, y realmente es una coincidencia muy importante, porque lo que estábamos diciendo justamente es darle espacio cada vez más a los jóvenes, a las mujeres, y presupuestariamente preguntarte justamente cómo ustedes se están manejando, porque evidentemente siempre nos quejamos y recibimos quejas de los deportistas que nos dicen no nos acompañan como corresponde, no alcanza el dinero. Entiendo que hay muchas federaciones que están pendientes económicamente de ustedes, ¿verdad? Del Ministerio de Deportes. Sí, la verdad que sí. La verdad que no tenemos que mentirnos tampoco, Bruno, en el sentido de que a nivel regional tenemos un presupuesto bastante acotado nosotros, pero creo que venimos haciendo lo posible, Bruno. Yo comparo un poquito con cuando yo estaba en las selecciones de tenis, etcétera, y el apoyo que hay hoy comparado con, bueno, eso ya fue 10 años atrás, pero la diferencia es abismal, y sobre todo a nivel de infraestructura y lo que van a dejar estos Juegos Odesur. Estamos adelantando fácil entre 10 a 15 años de infraestructura que vamos a tardar en hacerlo así en estos Juegos. Así que yo creo que de verdad estos Juegos marcan antes y un después en el deporte nacional, y bueno, si llegamos a traer los Juegos Panamericanos Juniors, que ya nos candidatamos también, creo que con más razón va a empezar una nueva era en el deporte acá en Paraguay. Ministro, antes que nada me parece que
entraste como bombero, por eso no sé si estás entrado con todo el tema de los presupuestos y todo esto, porque uno cuando ve todo esto, que creo que a todos los amantes del deporte les emociona por un lado, y después a usted también le va a generar el desafío, pero esa sensación de cuánto tiempo se perdió, esto al margen de lo que ha significado, creo que asumiste ya por el mes de mayo. Dijiste que en el tema de la infraestructura esto va a quedar fácil para 10 a 15 años. Para mantener esta infraestructura... No, perdón, pero ahí lo que dije fue que estamos acortando la brecha con otros países entre 10 a 15 años. Ah, ok. Sin estos juegos, para que nosotros en Paraguay tengamos esta infraestructura, íbamos a tardar fácil entre 10 a 15 años para poder tenerla. A eso me refería. Perfecto. O sea que si no hacíamos los Juegos de Sur, no íbamos a tener estas infraestructuras. Claro, porque no iba a haber razón para hacer un centro acuático como el que tenemos, la arena SND o sea, las mejoras que se hizo con el Comité Olímpico. O sea, vos por eso necesitas eventos para impulsar a gente capaz demasiado burócrata, decir, ¿para qué? Eso significa, eso me va a generar votos, eso me va, bueno, decirle, por eso me parece que también es importante el tema de buscar los Panamericanos Juniors. O sea, por un lado ser realista a qué podemos aspirar y tener eventos para que ese presupuesto siga teniendo una dinámica, ministro. Totalmente. La verdad que ni tuvimos mucho tiempo todavía porque estamos trabajando 100% en lo que es los Juegos de Sur. Realmente estamos 11, 15 horas al día trabajando. Bueno, hoy ya que empezaron los Juegos, de repente nos van a ver yendo a alentar un poquito a nuestros atletas también, como creo que es la parte más divertida de todo esto, pero ahora mismo estoy acá en la oficina, también hay una parte que sigue, ¿verdad? Y sobre todo, después de los Juegos, vamos a tener que salir a buscar nosotros nuestro presupuesto, porque para mantener todo esto que se está haciendo vamos a requerir de un presupuesto. Sería espectacular poder contar con un presupuesto para mantener todo esto. Son más de 20 escenarios que vamos a tener que mantener, que antes a lo mejor no teníamos en Paraguay y que ahora va a necesitar de esa atención de mantenimiento. Ministro, ¿cuánto es el presupuesto que hoy tienen? Perdón que te interrumpa. ¿Y cuánto es lo que ustedes requieren para que...? Porque si no vamos a terminar en algo que ojalá espero que no pase, ¿verdad? En los famosos elefantes blancos, porque esto se tiene que mantener. Los jóvenes tienen que estar ahí, los niños tienen que estar ahí, porque si no, arbustos, ¿cómo se llama? Van a terminar... A ver, en el fútbol, Bruno, ¿cómo se llama? En Yuyales. En el fútbol que tiene otro presupuesto. O sea, ¿qué dejó la Copa América 99? No, recién la del 3 de febrero con la inyección que le hizo la APF cuando decidió ir Río para Pití, Feliciano Cáceres. Con respecto a esa Copa América 99, porque yo recuerdo muy bien, no estamos ni por si acaso, yo creo que esto que se organizó hoy, o lo que se está organizando ahora en materia de Sur, hubo una mejoría, y que yo recuerdo que ni internet teníamos en aquella época, se hizo de prepo, realmente hablando, se hizo de prepo en aquel 99, y hoy día uno nota así realmente la infraestructura que hay, pero si eso no se mantiene, eso no se cuida. O sea, por eso yo mi pregunta era al ministro, Paraguay lo tiene el presupuesto más bajo en materia de deporte en la región. Entonces, si ya tenés un presupuesto cortito sin tener esta infra que tenemos gracias a los Juegos, ¿cuánto va a necesitar la Secretaría para mantener esto? Porque es un presupuesto nuevo. O sea, esto es como cuando vos en tu casa de decir, bueno, voy a hacer un quincho, voy a hacer una piscina para que los chicos puedan tener una actividad, pero después vos necesitas tener un presupuesto para mantener. Entonces, mi consulta, Diego, es ¿cómo viene la mano para el post? Porque sería muy triste que dentro de 1 año, 2 años, periodísticamente nos preguntemos ¿qué se hizo de aquel velódromo? ¿Qué se hizo por qué está de esta forma? Entonces, preguntarte un poco el desafío del post o de Sur, porque como bien dijiste, esta es la parte divertida hasta el 15 de octubre, pero me imagino que ustedes tienen desafíos mayores. Totalmente, yo creo que después vamos a necesitar mucho apoyo para poder mantener todo esto, pero para serles totalmente sincero también, creo que se viene mostrando un apoyo al deporte importante.
yo puedo hablar por los 4 meses en los que estoy acá en la Secretaría, ¿verdad? Sí. Un poquito más de 4 meses. La verdad es que recibimos todo el apoyo necesario para poder culminar todas las obras y toda la parte organizativa de estos juegos de todo el gobierno nacional. Ahora también presentamos la candidatura con la carta del presidente de la República para los Juegos Panamericanos Junior, que creo que también son señales de que el apoyo al deporte está. Entonces, en ese sentido me deja un poco tranquilo el que después de estos juegos vamos a hacer una evaluación seguramente y vamos a tener la posibilidad de charlar sobre todas las necesidades que vamos a tener en la Secretaría para que nuestros atletas puedan seguir desarrollándose, para que nuestro objetivo de medalla en los Panamericanos Junior 2025 sea aún mucho mayor, ¿verdad? Y con eso, como yo digo siempre, vamos a ir creando nuevos ídolos en muchas disciplinas que a lo mejor antes no tenían la discusión necesaria. Y eso va a ayudar a fomentar el deporte a nivel nacional. Eso, pero con todo lo que mueve económicamente para el país, más lo que es fomentar el deporte, la cantidad de gente que está yendo a las distintas disciplinas, la transmisión como la estamos viendo, me parece que la prueba la estamos superando y es como una especie de muestrario para lo que va a ser el evento junior. Porque si es que no saldría bien esto, ni siquiera nos íbamos a presentar. Y también yo creo que la clase política ya no puede seguir siendo miope y no darse cuenta de que, caramba, vemos a los jóvenes, vemos historias de vida, detrás de cada deportista estamos conociendo cosas que antes no sabíamos, historias de vida de personas que, por ejemplo, el señor que trabaja en el ómnibus, la chica karateca, la Servín, que tiene toda su familia que también es karateca. O sea, hay demasiada gente que practica deporte en nuestro país y a esa gente hay que apoyarla. Y disculpame, ministro, vuelvo a insistir con el tema de los números. ¿Cuánto es el presupuesto que ustedes tienen y cuánto es lo que necesitarían ustedes para llevar adelante lo que piensan? Nosotros hoy básicamente tenemos, al año que viene creo que era un poquito más, 11 millones de dólares creo que es el presupuesto asignado que tenemos para el año que viene. Y si nosotros vamos a hablar de hacer un plan real, de poder llevar a Paraguay a llenar más podios y a tener cosas, por lo menos necesitamos 20, el doble, ¿verdad? Nosotros necesitamos ahora poder mantener la infraestructura y sobre todo también poder invertir en entrenadores que puedan venir y que puedan capacitar a nuestros entrenadores mismos y poder elevar un poco la vara en todos esos sentidos. Yo creo que ese es un objetivo que tenemos que ver la forma de poder conseguir para poder en los próximos juegos, si bien ahora estamos bien con las medallas, si nos podemos comparar contra países acá cercanos, creo que estamos todavía muy lejos de lo deportivo, ¿verdad? Ministro, cuando decís 20, ¿eso es para elevar la performance de nuestros atletas o ahí incluye el tema del mantenimiento de las sedes actuales? No, ya incluye todo, porque tenemos que mantener, como le dije, canchas de hockey nuevas, velódromos nuevos, ochódromos nuevos, más de 20 escenarios de mantenimiento, que solamente eso ya va a llevar un gasto impresionante, ¿verdad? Claro, o sea, básicamente es duplicar lo actual para mantener y también mejorar un poquito más el tema de la performance, donde lógicamente más allá de la localía y esto a nivel panamericano o a nivel olímpico todavía estamos bastante lejos. Totalmente, nosotros queremos llegar, siempre decimos que queremos una medalla olímpica, queremos ese tipo de cosas, eso lleva su proceso y su presupuesto, ¿verdad? No se consigue un atleta olímpico, creo que ustedes saben hasta probablemente mejor que yo, que para poder formar atletas de ese nivel necesitas invertir varios años y invertir en varios atletas para que 1, 2, 3 puedan llegar a ese nivel olímpico y poder ganar medallas. Eso requiere una inversión y sobre todo de un proceso de varios años en el cual hay que hacer las tareas con escenarios de primer nivel que tenemos hoy en varias disciplinas ya acá en Paraguay, pero también con entrenadores y todo un equipo detrás, todo un equipo metodológico detrás que pueda ayudar a la nutrición, a la psicología, a la recuperación de los atletas, etcétera, ¿verdad? O sea, es un trabajo complejo, pero
Pero creo que, de vuelta, estoy muy confiado en que estos Juegos Audio Sur en Paraguay van a marcar un antes y un después, y que vamos a tener otra forma de ver el deporte después de estos Juegos. No, de hecho, en materia de tiempos olímpicos, particularmente me voy a dar demasiado satisfecho si alguien consigue, no sé, en Brisbane dentro de 10 años un diploma olímpico y diga, vos sabés que yo me enganché en este deporte porque estaba mirando los Juegos de Sur hace 10 años. O sea, esos son los tiempos que me imagino los deportistas que no están solamente en el fútbol saben un poco cómo se maneja esto. Y marcaba, ministro, ¿cuándo se define lo de los Panamericanos Junior? Estamos esperando que nos definan la fecha exacta, pero yo creo que va a ser este año. Oficialmente estamos candidatados a Asunción, Paraguay, ¿verdad? Y Santa Marta. Santa Marta. Se bajó Lima, ¿verdad? Lima, tengo entendido que no llegó con el proceso de la candidatura, no entregó, no pudo llegar con los tiempos. Entonces estamos nosotros dos, y tengo entendido también extraoficialmente, por decirlo de alguna forma, que este año ya se estaría definiendo eso. Así que ojalá podamos culminar unos Juegos de Sur increíbles, así como vienen, y cerrar el año con unos Juegos nuevos ya en Paraguay. Fabio. Ministro, le saluda Fabio. Una curiosidad con respecto al tema de la convocatoria. ¿Tendrían algún número hasta ahora? ¿Cuánta gente va que está acompañando todo esto en los diferentes escenarios? Hola Fabio, sí, estamos ingresando más de 15.000 personas por día a los parques. Eso es solamente en el predio acá de la Secretaría Nacional de Deportes, en el predio del Comité Olímpico y en el Centro Acuático Nacional. Eso es sin contar, por ejemplo, toda la gente que va a la costanera a ver los deportes acuáticos ahí, o inclusive en Encarnación. Sin contar eso, tenemos entre 15.000 y 20.000 personas por día que están ingresando a ver los juegos. Lastimosamente, por decirlo de alguna forma, los estadios nos están quedando chicos, entonces hay gente que no puede ingresar a los estadios ya por un tema de seguridad, ¿verdad? Cuando llega la capacidad a full, se corta lógicamente, pero tenemos ese número de personas que están ingresando todos los días a nuestro parque, por suerte. Ministro, en cuanto al medallero, ¿crees que se llega a lo que se fijó como meta, a los 50? No pierdo la esperanza, yo creo que venimos acorde a lo planificado. Hay algunas medallas que teníamos planificadas que no se pudieron lograr, pero hay otras también que se lograron. Natación, por ejemplo, ¿verdad? Estamos equilibrados en la planificación que teníamos. Ministro, una aclaración importante. Esta mañana me estaban preguntando el tema de los famosos 25 millones por la plata, 50 millones por el oro, porque lo que se dijo es se va a entregar una medalla o sea, 25 millones por medalla, 50 millones por la de oro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando es un plantel, por ejemplo? En el caso de los Punandí, eso ya es, no es a cada uno que se le entrega los 50 millones, ¿verdad, ministro? ¿Cómo es? No, el premio es por medalla conseguida. Los Punandí tienen consiguieron una medalla oro, lo cual va a repercutir en eso, en esos montos que vos decías, ¿verdad? Y pues la forma que encontramos también un poco, Bruno, de poder compensar un poquito a todo el esfuerzo de nuestros atletas, ¿verdad? A lo que nos representa internacionalmente tanto tiempo, y son muchas veces embajadores de nuestro país en el exterior, y sobre todo hoy acá en los Juegos ASU, creo que era una forma de retribuirles. Pero esa para responder tu pregunta, eso es por medalla, no es por cantidad de participantes o cantidad de personas en el equipo. Ministro, y de las 20 medallas que consiguió Paraguay, ¿todos están bajo la sombrilla de la política de los de alto rendimiento, o hubo alguno que sorprendió en estos Juegos? Sí, creo que la mayoría están dentro del programa de becas de alto rendimiento que le llamamos, ¿verdad? Sí. Que son atletas que tienen becas mensuales de la Secretaría de Deportes, tanto en efectivo y tanto en pasaje también, para poder competir. Que eso es algo que de verdad es muy bueno, porque, de vuelta, comparando un poquito cuando yo estaba, eso no existía, ¿verdad? Sí, y hoy los atletas pueden tener ese respaldo mensual que les da un poco de tranquilidad también, porque tienen familia, tienen gastos que hacer, y
y tienen que poder entrenar tranquilos para poder prepararse para esta competencia. Ministro, para cerrar, tendrás tiempo, el martes se hace una gran inauguración del CARFEN acá, el Centro de Alto Rendimiento Femenino. Estábamos comentando justamente que van a estar autoridades, todas las federaciones del fútbol sudamericano, va a estar el presidente de la FIFA, el presidente de la CONMEBOL. Preguntarte esto, ¿es posible en tu agenda, vas a estar o no? Sí, vamos a estar presentes ahí porque considero que para el deporte nacional es algo espectacular lo que están haciendo. Yo hablaba con algunos ministros de otros países acá durante los juegos y les mostraba las fotos y videos de ese lugar que están haciendo, y la verdad que no podían creer que el fútbol femenino tenga esas instalaciones que van a tener. Así que sí, más vale que vamos a estar ahí y vamos a estar apoyando porque de eso se trata también el desarrollo del deporte nacional, ¿verdad? Hombres, mujeres, que podamos darle oportunidad a todos los deportes y a todas las edades, a todos los sexos para poder entrenar y poder destacarse. Creo que es importante. Gracias, ministro. Felicidades por todo lo que están haciendo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por el apoyo y a las órdenes acá a la Secretaría para comentarles siempre lo que estamos haciendo. Ojalá que siga siendo un éxito y que como paraguayos podamos estar todos orgullosos el día de mañana. Gracias. Ahí está el ministro de Deportes, Diego Galeno Harrison, hablando con nosotros, ministro de Deportes. Emocionante todo lo que estamos viviendo en todas las ramas deportivas que estamos teniendo. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. 12:04. ¿Qué le pasó a Libertad? Yo no puedo creer lo que estoy viendo porque pensé que Libertad iba a encenderse en el campeonato. Yo creo que le afectó, no en todo el partido, pero en ese tramo. Pues justo estaba viendo así de reojo los dos partidos. La expulsión de Campuzano al margen. Algo el Campuzano tendrá pero que... no había sido ya expulsado también Ernesto Caballero fechas antes. ¿Y qué contra Guaireña se le expulsó a Ernesto. Sí. Y bueno, pero son Ernesto, los volantes, estamos hablando de los volantes de Libertad. Ya lo echan con el partido más o menos liquidado. liquidado. Sí. Fíjate que a Campuzano lo echan en su segunda falta. Él tiene que corregir eso. O sea, un tipo de muchísimas condiciones, pero es muy vehemente. O sea, es algo que él crea que no, a mí acá no me van a expulsar, y tampoco todavía tiene ese estatus para ser considerado lo que tienen el permitido, ¿verdad? O sea, cuando vemos los volantes centrales de algunos equipos, pero con cierta trayectoria. ¿A qué voy? Vos sabés que entre la roja Campuzano y el gol de Ronaldo habrán pasado menos de 5 minutos. O
sea, cuando porque hasta ese momento Resistencia no había cruzado el mediocampo, exagerando un poco. Era el típico partido del poderoso que iba. 3 minutos pasaron. 3 minutos pasaron. Por eso, sí. yo mientras veía se le echa a Campuzano. Garnero intenta armar una doble línea de 4, más Roque, pero se veía, y sabes que ahí hay mérito para mí de Resistencia. ¿Cuántas veces vimos los partidos de Tacuario contra Cerro? O de cuando el chico ve que se le expulsa al grande, no todos asumen ese, acá yo lo puedo ganar. Y vos sabés que en los 5 minutos, antes del gol de Ronaldo, ya tuvo aproximaciones, o sea, se animó el equipo de Jara. Y yo creo que allí se produce, porque después es la típica de se reordenó y buscó y estuvo cerca del empate. Pero me parece que esa roja, lo que preguntaba Bruno, de qué le pasó a Libertad, primero la expulsión infantil e irresponsable de Campuzano, y que en ese lapso de 5 o 10 minutos se le perdió la pelota a Libertad. Y allí golpeó, y después ya sabes, cancha incómoda, chica, para ese 1-0, que es la gran novedad de esta fecha que se fue, porque los otros 3 ganaron. Nacional ¿Y qué rompe partidazo Nacional? todos los moldes. ¿Eh? Vos sabés que me dio una sensación muy rara. Me fui temprano ya a la cancha. Almorcé acá. ¿Vos sabés que yo sigo escéptico? Espera. No, pero ya... No. Yo creo que sigo todos empezamos... escéptico, en serio le estoy diciendo. Conversor de ateo de Nacional. Vi todo. Espera, ¿ya Libertad ya lo bajaste entonces? No, Libertad se bajó solo. Conversor de ateo futbolero. Vos sos uno de los últimos ateos entonces, porque No. muchos ya se están rendiendo ante este fenómeno. Yo te digo la verdad. No, dejate jugar, Bruno. Que le tiene que ganar a Cerro el lunes. Bruno. No, yo te Que digo. o puede aunque le ganar a gane Cerro. a Cerro el lunes, vas a hacer No. Tranquilamente le puede ganar a Cerro. Vámonos, muchachos. No vamos a ser populistas. No, qué populista. Vos estás queriendo ser populista. No, todo lo A mí, contrario. yo te digo que el campeonato está entre Cerro y Olimpia. Libertad increíble. Bueno, Cerro para mí hoy es el candidato 1. Cerro. Que sufrió bastante los últimos 2 partidos Yo para sé, ganar. pero están levantadas y está ganando. Vos sos muy injusto con Nacional. No, te voy a decir porque yo no tengo fenómeno fundamento futbolístico. Tengo fundamento. Vos sabés lo que me generó ayer. Llegué temprano, te contaba. Porque A ver, espera, yo no separo las cosas. Sí. Yo, claro que reconozco lo que es el fenómeno nacional. ¿Por qué? Porque con un plantel más corto, con un Que si van en presupuesto, estos jugadores van en su auto a la cancha. Pero te voy a decir en Eso contrapartida, te te voy a quise decir decir, que Bruno. tiene Nacional en contrapartida. Nacional es un club que trabaja muy bien en inferiores. Tiene muy buenos jugadores en inferiores. Y sabes que este plantel es joven. Vos mirás el promedio. La otra vez estaba mirando el promedio de Shakhtar Donetsk, que jugó contra el Real Madrid. 24.4. Esa es la media hoy que se tiene en el fútbol mundial. Y Nacional tiene jugadores muy jóvenes. Y tiene jugadores que tienen buen pie. Porque vos lo mirás a Santa Cruz, a Danilo. Vos lo mirás a este muchacho Ríos. Creo que él es un poco más... Ríos número 7, ¿verdad? El General Díaz. Bueno. Ayer fue una de las grandes figuras. Y tiene una... Bueno, después la defensa... ¿Quién era Ríos? No, Ahora pero hablamos de escúchame, Ríos. por eso Ahora no le hablamos quiero de Ríos. sacar mérito a Nacional. Pero es muy fácil para venir acá a hacer 12 por 1, que esto, que es Nacional. Bruno, Contarle al señor cuántos partidos ya Espera, ganó yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántas fechas quedan? Ahorita vamos a hacer yo tu quiero- dato, por favor. yo quiero Mario, entender. déjame porque yo me un quiero ratito pelear nomás. con Ariel en el No, dato. un ratito nomás. Yo te quiero comprender nomás, porque ayer cuando Es que terminó... no me escuchaste todo todavía. No, espera, pero yo te voy a decir nomás, lo que a mí me pasó también por la mente cuando vi, termina el primer tiempo de A1, sinceramente, que me disculpe la gente de Nacional, pero es para bien para ellos, dije, hasta acá llegó. Este era el Nacional. ¿Sabes qué? Sinceramente, Dos ¿querés la caras. sinceridad Y le mía? puede pasar, ya le va a pasar en Le la próxima fecha. atropelló. Ya se va a quedar en la Y próxima vos sabés fecha. que hizo Sarabia. No ¿Sabes sea por- un agorero. ¿Sabes qué de hizo la Sarabia? ruta. no, Porque no, juega no, con negro. No mientan. No, No mientan. ¿Qué reconocimiento a Nacional? Si yo pudiera nombrar a Nacional campeón ahora, lo nombro ahora. Pero hay un tal Ojeda. Que mamita querida. Arquero de Sol. 2 goles. Vos relataste y me mirás con cara extrañada. ¿No te acordás del arquero de Sol? Me acuerdo. Y 2 goles entregó, hermano. ¿Y? Bueno. O sea que... No, ya está. Vamos a analizar todo el campeonato. ¿Cuántos partidos vamos a ganó analizar Nacional? este partido. Nacional ¿Cuántos tiene, partidos ganó? escúchame, Por favor, Ariel, Nacional Nacional errores. tiene la misma campaña de Cerro.
Entonces acá el señor que lo ¿O pone a acaso Cerro Cerro- allá no, arriba. Pero vos viste el partido ¿O acaso- ayer. Claro yo que vi vi. todo el Bueno, partido y ve, puedo con hablar, ese puedo video, hablar con absoluta, mira, absoluta certidumbre y autoridad puedo hablar. Porque vi todo el Con ese partido. mismo Más criterio, razón. ¿cuántos goles solo le regaló a No, Cerro? bueno, con más razón. No, no Bruno es me- regalar, pero no vamos a utilizar esa palabra porque queda muy mal. No, Pero son ya lo errores, mataste. errores, horrores. O sea, está en esa línea. Pero, o sea, Nacional no tuvo culpa de los no, errores que tenés que aprovechó, capitalizar. pero si vos le estás dando la posibilidad en un partido cerrado, cuando solo estás ganando 2-1, cometer 2 errores de esa naturaleza. Pero mira que el 2-2 no es error Pero mira que del se le arquero, fue es encima. la típica del volante. Yo de te otra estoy que quiera- diciendo que de los 3 goles, 2 regaló, bueno, saco otra vez la palabra, 2 errores. ¿Viste? 2 errores de Ojeda lastimosamente para él y para Sudamérica. O sea, vamos a hacer. Pero o forma sea, yo no parte, quiero. Bruno. No quiero ¿Cuántos necesito partidos otro Cerro y partido? Olimpia No, es que ganaron me por los silencian errores de los esa rivales? otra vez, Bueno, ¿cómo bueno. se llama esa música? El de la danza de la botella nunca. Pero, ese, y vamos a pero hacer habrá todo. mirar el No. Bosque, Bruno, habrá mirar el Bosque. ¿Cuántos partidos ganó Nacional? ¿Cómo jugó? No estoy En diciendo los otros lo partidos. contrario. Porque Es que- si no, como justificar con un partido, le es que- regalaron y listo, no hay Mira, mérito. Ariel, No. si hoy amanecíamos con que Nacional perdió el partido contra Sudamérica, ¿cuál iba a ser tu discurso? A ni de bola, no vaya a ser mentiroso. Pero qué, pero ¿Sabes vamos qué iba a hablar estar sobre diciendo vos? realidades. No. Vos iba a estar diciendo, y bueno, era lo operable. Ya se bajó Nacional. Sabíamos que en algún momento iba a tropezar. Sabíamos que esto podía producirse en el fútbol. Que todo elegante. No, yo te iba a decir, No, sinceramente. quiero decir lo y siguiente. bueno, ahora- yo estuve ahí, ¿sabes? ahora Que quedan los Nacional, grandes. fuera del... Porque también tenés que presionar alto para robarse la pelota al rival, como robó Ríos contra Quiñones para el segundo gol de Nacional. Pero Nacional se le fue encima. Nacional provocó también ese error. No es que le regalaron. Nacional, ayer no arrancó Bruera, por ejemplo. Disculpame, Ayer no el arrancó error Bruera. queda- no. Sumale otra cosa, Ariel. No. Nacional no tiene, entre comillas, la ventaja que tuvieron Cerro y Olimpia. Y hasta Libertad voy a sumarte, pero Libertad con el tema de Diego Gómez, que ayer se hizo echar después del partido contra Uruguay. Vamos al análisis No, de lo que o sea, fue el primer complete tiempo. o sea, para darle más mérito a lo Nacional. Nacional sí tiene que, entre comillas, quemar minutos para el tema del sub-19. Porque ayer jugó el chico Morel. No, y si es que- él Dani, tiene que es sumar que yo minutos. yo no desconozco la campaña nacional y vuelvo a repetir, Arrua, por ejemplo, no es titular. No, ayer entró. Y bueno, Por eso te digo, ayer sabes y que es le un cambió, tremendo Bruno, jugador que ¿sabes? yo no sé cómo ya no fue vendido. Pero lo que te quiero decir nomás es que cuando ya hay una definición de campeonato y el rival comete estos errores, vos también tenés que ser, o sea, vamos a hacer el análisis frío de las cosas, no vamos a ser populistas y porque ganó nomás No, el acá nadie es análisis lo populista. hacemos de acuerdo. No. Pues está En diciendo, todo caso, vos sos el populista que te querés poner con la gente de Cerro. Entonces, No, decís, para Cerro va a mí salir lo- el campeón. no, Yo y por ponete lo la menos piel estoy de lo de defendiendo Cerro. a un equipo que me emocionó cuando llegué ayer temprano. Los jugadores, uno cuando llega a un estadio y ve esos buses lujosos y el equipaje, y van cayendo las conservadoras, qué sé yo, el agua mineral, y en fila pasan los jugadores así con el buzo. Ayer, de esos autitos así, regularcito, iban bajando los jugadores de Nacional. Y sí, ese equipo, Nacional querido, está peleando, pero no a pie vayan a firme querer contra ponerte todo el mundo. Tony ya sabes lo de Cerro Porteño, No, déjate de pero joder, ya- vos estás no, pero- queriendo venir ¿Pero acá qué? a dorar la ¿Pero qué píldora, Cerro? ¿Qué Cerro? ¿Vos lo que querés ponerte bien con la gente de Cerro? No, es ponerme bien, es la realidad. A preguntarle por los jugadores de Cerro o al chiquiarse, ayer se estaban mirando el partido que se habrán atajado de la cabeza, le han dicho, ¿qué es lo que pasa acá? Bruno, lo que pasa es que- Creo que lo de Cerro y Olimpia se habrán frotaban pateado las todo. manos en el entretiempo cuando el- vieron Cuando pierde Libertad, pierde Nacional. marcó Sasa, que dicho sea, pasa un segundo, Sasa fue un golazo. Espectacular. Porque gastilla de derecha en un espacio reducido, 2-1. Entonces yo no soy populista, no me estoy subiendo nomás al carro donde todo el mundo se va. En dirección acá, tipo de esos borregos que, bueno, vamos acá, síganme, y vos como borreguito te vas. No, vamos a analizar las cosas fríamente. Ayer Nacional... Muy bien, todo lo que vos quieras, pero no me van a sacar a mí que Ojeda, el arquero de Sudamérica. Más, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, no sé. Pero no te quejes en una cosa puntual, ¿Vos Bruno. qué puntual? Pero 2 vos- goles, papá, 2 goles. ¿Qué va a ser puntual? ¿Y el resto de la campaña nacional? Pero estamos en zona de definición del campeonato. ¿Hace cuánto A se Cerro dijo- no le regalan hace- así nomás. ¿Hace cuánto estos los partidos ateos dijeron que pucha, iba a a Olimpia caer? eso cómo le ¿Hace cuesta? cuánto? ¿Te acuerdas eso cómo le juegan a Olimpia? A matar juegan estos equipos. Bueno, Bruno,
Contra Sí. Nacional no es así. Lo que me llamó la contra atención- Cerro, contra Olimpia, a matar juegan ser a todos los clubes. Bueno, lo que me llamó la atención de tu caldeada discusión con Ariel, que suele tenerlo así. Se quedó el- callado, Ariel, porque no tiene forma de no, rebatir. No, espera. Lo que yo le estoy Lo que- haciendo 6-0. Yo pero no sé si sabe fue- más qué No, hacer. no, Que espera, 6-0, no. después sabes que te va a acomodar, ahora si Nacional sale campeón y el Nacional El lunes querido, voy que a el re- resto, voy a el reconocer. campeón, y qué sé Pero yo, ¿quién no reconoce? Arsenio Erico, Juan Manuel Bata, ya escucho todo. ya Ariel, escucho todo. el lunes le vamos a tener a la gente nacional ahí a metros, Claro. justamente si vamos a ir al Arsenio Erico en el partido de Nacional Cerro. Nacional Cerro. Claro. Yo no desconozco Pero por eso, la bueno, campaña. desde ese lado, lo que me llamó la No atención. se deje sí fue- manipular por Ariel, ¿eh? No, No, se deje por manipular eso. porque está queriendo manipular. La última vez, como es, el reclamo Pero no a se Federico puede, con el no, tema de la Dani, camiseta. Vos Ya, que sos más pensante, ya, más no, frío. no, espera. Ayer vos viste los errores. Vi los de- dos partidos, ya y sé. Bueno, pero ¿y sabes, qué no. me decide el No, arquero no, de no. Sol de América? Pero espera. Hasta la gente de Sol, Yo el hasta el segundo, presidente repito, de Sol. yo el segundo gol, para mí es más error de Quiñones que del arquero. Ahora, Veamos una cosa nomás, Dani. Bueno, y También le pasó. ponele Quiñones y es un Ojeda. equipo que no solamente cometió ese error es- contra Bruno, Nacional, ese es el cometió error contra Olimpia, ¿te acuerdas? El gol de Derli es Ahí ese está, error. ahí está, O sea, ahí está, pero yo no, ahí o sea, está. yo no voy a decir, ¿sabes qué? El 2-2 de Olimpia Sol no sirve porque se equivocaron entre Olmedo, Núñez y el arquero. Pero voy nomás, cuando vos dijiste recién, no sé si fue una idea genérica o es específico cuando decís, en el próximo partido se va a caer Nacional, dijiste. No, yo Porque no, Nacional no, va contra Cerro. ¿Sabe a lo que en voy? algún momento se va. Ok, Nacional ok, no va. ok. Ahí- A lo porque mejor me llamó- equivoco. no, porque me Es llamó que la no- atención. No ¿Sabes tiene qué? el plantel que tienen Cerro y los otros. Yo el único pero en esta cuestión de los creyentes, agnósticos, convertidos o no, el único pero, y ya lo desarrollé, en peligro de gol, y vuelvo a hacerlo, es que Nacional hizo tan gran campaña contra el resto, que es el único de los cuatro que no le ganó a ninguno de los tres y está en lo más alto. Porque entre los otros tres se ganaron entre ellos. Cerro le ganó a Libertad, Libertad le ganó a Olimpia y Olimpia le ganó a Cerro. Entonces, me parece que le falta ese triunfo contra uno de los tres para hacer que todos se vuelvan, que sea el nuevo evangelio de Sarabia, de los 11, de la academia, poner la polca, poner el tema de Erico, todo lo que quieras. Y ahora tendrá un duelo directo. Por eso me llamó la atención cuando primero dijiste, no, Cerro es el que para mí está, y lo pusiste Olimpia. Y cuando dijiste, Nacional en la próxima fecha se va a caer. O sea, vos lo que querés decir que en algún momento se va a caer. No es que el no lunes. Nacional no va a llegar. ¿Cuántas fechas quedan? 7 nomás le queda a Nacional. 7, son 21 puntos. Nacional ya no va, pobrecito. Yo te digo por el No, porque se merece No, ser Bruno, campeón. Si Nacional hizo mejor campaña que los otros tres contra el Si resto. pudiéramos cerrar el campeonato Yo, hoy, si soy Sarabia, es pido Cerro esta grabación, Olimpia. pido esta grabación, Esta es la compro parte. ¿cómo se llama eso? Baffle, No, y no. voy a hacer retumbar el estadio nacional, Voy a hacer Cerro retumbar. Olimpia, para mí. pobrecito porque estuvo totalmente. No, es una forma. No. Porque él describió también que que llegan los autitos, que esto, la emoción. Porque ahí son tan flexibles con el adjetivo. Él utilizó eso como descripción. Como un elemento para darle más mérito. Claro. Tu pobrecito es decirle, pero bien, ¿sabes qué? Ganaste tu oro. Pero este es porque vos dale el mérito. En el Panamericano, en los Olímpicos, no va a aguantar, es así. no vaya. Pero Ahora, ¿hace cuánto se está diciendo que no va a aguantar? Y bueno, pero estamos en la 15ª fecha ahora, y si hermano. 2/3 del torneo ya se Ojalá fueron. no la torneo, Bruno. Ya sé. 7 nomás te son queda. 7 fechas, espera. Y de 22. Es muy meritorio, ¿no? Bruno, a la puta. ¿Ustedes quieren que me cuelguen en la cancha nacional el día lunes? ¿Qué es lo que están no, pretendiendo? no. Por decir que el arquero y que Sol cometió los errores para 2 goles. Ahí la gente te queda como el recuerdo de tu papá. No, déjate Pero joder. si yo me fui a transmitir el 2003 el ascenso con bueno, los Julio. y ahí Porto, ya déjate está joder. el puerto maestro para vos. Entonces, Bruno, espera, no, se está desbocando este muchacho. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de
pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gentibio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Vuelve el gran rematón de Bristol este viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de octubre. Vení y aprovecha esta oportunidad única. Miles de productos con descuentos nunca antes vistos. Bajo el precio de costo. Te esperamos este viernes y sábado de 8:30 horas a 17 horas y el domingo hasta las 13 horas sobre la avenida Avelino Martínez 3389 Itallipotí de la ciudad de San Lorenzo. Para más información podés comunicarte al 021-338-1216. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bruno, te puedo decir algo. Estaba contigo hasta cierto momento, ahora te solté la mano. Está solo. Te voy a explicar por qué. Porque el pobrecito le tiene que soltar. En algún momento. No, discúlpeme la presión, pero se me salió. Ponele allá por la séptima fecha. Habías preguntado a cada uno de la mesa si Nacional llegaba hasta el final. Y yo fui uno de los que te dije, no. Yo no creo que Nacional llegue. Se va a caer en algún momento dado porque no tiene plantel, porque el plantel es corto. Terminó la primera rueda. ¿Y te acuerdas que hicimos la famosa película, lo que podíamos ver más adelante? Que yo dije libertad, y yo te dije, tres equipos, inclusive te dije, Nacional se va a caer, te volví a decir en la 11ª fecha. Fabio, y después no viendo, se vaya a dejar manipular. No, pero espérate, te voy a decir una cosa. Ayer terminó el primer tiempo y yo dije, sigue igual esto. Al final tiene plantel corto Nacional. No jugó Bruera de entrada, no jugó Arrua de entrada. Hizo muchos cambios ayer Sarabia. Entonces yo dije, cuando terminó el primer tiempo, y le está pasando factura el hecho de no tener mucho para arrancar el segundo tiempo. Porque te da esa posibilidad, el análisis. Y el lunes ya va a jugar contra Cerro. Espera, pasa el segundo tiempo, entra Bruera, Danilo, Arrua, 3 cambios. Vean por los cambios que hace Sarabia. Y perdía 2-1. Y terminó ganando. Y yo ya me rindo contra este equipo. Sinceramente te digo. Yo me rindo. ¿Vos viste el partido? Es un claro equipo que vi el partido. hambriento. Y te estoy diciendo. Lo que hizo el arquero de Soldamérica. Sí, pero es parte del juego. Si pero no, es un blooper. Y ¿O no es un blooper? Y he visto vimos todo. Vimos bueno. pero Yo solamente quiero que me respondan. Sí. ¿Fue o no fue un blooper? Error. Patinate. ¿Fue o no fue? No. Respondeme. Polígrafo. Es muy peligroso por tu planteamiento, Bruno, porque pareciera ser que la campaña nacional está sujeta a No ese es error. la campaña, es que hoy íbamos a estar hablando. Pero basta de hipótesis. Nacional se cayó, que esto, que sabíamos luego, famoso con el diario. Y bueno, y si Alberto Espínola no debía esa pelota, íbamos a estar hablando otra de los fantasmas del equipo de Chiqui Arce. Cerro todavía no está estabilizado. Mació Valegua Usoné. Sí, si Nacional se campeó si, igual, es meritorio. Y si Nacional pierde contra Cerro el lunes, ¿se baja del campeonato? Pero lógico. ¿Cómo que lógico? Lógico. Igual va a estar por encima de Olimpia y Libertad. Ahí Cerro, y ahí hay que ver lo de Olimpia a partir de ahora, cómo le va a Olimpia. El Olimpia Libertad. El Olimpia Libertad define, yo creo que no, a ver, si Cerro y Nacional empatan y Olimpia ganó un día antes contra Mediano. El empate no es mal resultado para Cerro. Porque la cancha se va. No, por el escenario. Estoy hablando por el escenario. Bueno, entonces no se baja no todavía. Estoy hablando por la calidad de plantel o cantidad. Claro. Ojo, Olimpia no pudo ganar allí. Ojo. Y mira que estaba ganando con el gol de Jordan. Es que es una cancha difícil, Dani. Claro. Porque conocen lo de Nacional. Aparte que Nacional no juega mal. Pero a mí me gusta más Cerro. O sea, vos me preguntás, vos me decís a mí, por el paladar y todo. Y bueno, Cerro es más, ataca. A mí Cerro, oye, si vos me decís por merecimiento, Cerro creo que se merece ganar el campeonato de clausura si hacemos el corte ahora, el famoso corte ahora mismo. No, si hablamos de merecimiento, lo que han pasado los de Nacional. Claro. No. Yo entiendo lo que vos decís, no, desde el paladar. Los errores Cerro, no son nada para. No. A ver, si la idea es busquemos el error, ya te dije, el gol de Dele, un golazo de Derly González.
tiene muchísimos errores. El golazo de Pachi tiene error del mismo arquero de Sol. O sea, voy nomás a lo siguiente. Vayamos al mismo partido de ayer. El penal puede ser un error también de la gente de Nacional. Ya que ese penal... Y bueno... No, pero... Si vos sabés que para mí esa no era penal. Por eso, si se van a cobrar todas esas... Si se van a... Exactamente. Vos sabés que yo tenía una duda. Yo dije, ¿y cobraron penal esto? Yo no sé cuánto tenía que ver que ya estaba 1-0. Porque remata pues jugador adversario estando cerca. ¿Qué va a hacer con los brazos el pobre hombre? ¿Sabes qué? Para que no digan, pero no. Tuvimos la misma sensación en el penal que le cobraron a favor a Nacional contra General Caballero. Sí. Y ahí, por ejemplo, la voz papá, por ejemplo, no dijo ni bien ni mal. Pero, o sea, volviendo... Pero, perdón, ¿qué ejercicio vos ibas a hacer el de Olimpia y de Cerro? Que... Viste que vos dijiste si Olimpia, hay que ver cómo le va a Olimpia. Y sí, porque a partir de ahora... Esta es una fecha donde, por eso le ha de doler mucho a la gente de Libertad. En esta fecha, Olimpia y Libertad tendrían que ganar terreno. ¿Por qué? Porque Cerro y Nacional se cruzan directamente. Y si vos mismo decís que para Cerro, que es uno de los candidatos, un empate no es mal resultado, cosa que no diríamos cuando fue a Villa Elisa, cosa que no diríamos de Olimpia que va a ir pero Sol es menos plantel. La cancha sí es una dificultad, pero es menos, ya sé, pero menos plantel. En teoría, Bruno, esta es una fecha donde menos equipos, donde Olimpia y Libertad deberían acortar distancia. Por eso le duele a Libertad haber perdido ayer. ¿Por qué? Supongamos que hay un empate entre Cerro Porteño y Libertad. Y si un día antes, mira que primero juegan Olimpia, Libertad el domingo. Gana Olimpia en la cancha de Guaraní ante Ameliano. Libertad creo que va contra el 12 en su casa. Gana ese partido. ¿Cómo queda la tabla? Olimpia se pone a 4 de la punta. Y si después se empatan Cerro Porteño y Nacional, va a quedar a 5. Y después tienen que regularizar contra Libertad. O sea, es una fecha donde Olimpia... Por eso lo de Libertad. Porque Libertad hubiera quedado. Igual, mira que vos, con ese ejercicio que hiciste, igual Olimpia tiene que remarla mucho. Lo que pasa es que su regularización es contra Libertad. Porque tiene que ganar a Libertad, tiene que ganar todos sus partidos prácticamente, porque también acordate que tiene el clásico, tiene que ir a la olla. Bueno, mal no le fue este año, ¿verdad? No, ya sé. En ese escenario, ¿verdad? Pero acá me acota Nacional le ganó en el último segundo a Ameliano también. Yo con Johnny González ya tuve problemas con el compañero desde el lunes. No, pero ese puede poner... tema. Porque yo le dijo, no, pero el campeonato es malo, por eso está Nacional puntero. No. Y además dice, mira lo que dice mi querido amigo Johnny. Nacional le ganó en el último segundo a Ameliano. ¿Y que el último segundo no vale? Parte del mérito. No vale el último segundo. Parte del mérito es... en ese caso... justamente yo le iba a ir contando los méritos que tiene Nacional. A Bruno, a vos te iba a contar. Imagínate lo que fue aquel partido con Olimpia. Gol en contra de Jordan Santa Cruz. Cualquier equipo se te cae. Gol en contra, ¿no? Es que el equipo te hizo una gran jugada. Le dicen mezclando las cosas que Barbosa debió ser expulsado ayer. Que yo sinceramente vi el partido debió Nacional. terminar con 9 jugadores Libertad. Bueno, te decía dentro de los méritos de Nacional que va a todas las canchas. Cerro se fue a Villa Elisa. Cerro y Olimpia no van a todas las canchas. No van y claro, ese es otro mérito también de Nacional. Pero Nacional está acostumbrado a jugar así. Sí, pero imagínate. Pero ¿qué hace? Pierde esos partidos, empata esos partidos. Y por eso. Pero Nacional está acostumbrado. Y justamente eso que dice Johnny, Ameliano le ganó en el último segundo en cancha de Triniense de Martín Torres. Perdía 1-0. Espera, el fútbol de Cerro no es igual al de Nacional. Claro que no. Y bueno. No, por eso cuando vos dijiste el merecimiento, yo te dije, no, merece más Nacional. Pero desde el paladar, claro que Cerro juega un fútbol más ofensivo. Cerro juega un fútbol más estético, Cerro juega un fútbol mucho más proactivo, ese adjetivo que está de moda. Nacional de los 4 es el equipo más rocoso, el equipo que más te puede doler los ojos. Ese Olimpia Nacional que vimos en el Arsenio Rico. Dijimos, mira, oda la intensidad, se están chozando. Pero ese le mostraba uno que no es ni de Nacional ni de Olimpia. Así que partido malo. No, y te va a decir, no, mostrame nomás otra cosa, te va a decir. Sí. Ahora, yo por eso desde el paladar o desde el gusto puedo entender, pero no desde el merecimiento. Allí entro con el tema de que cuando Ariel se emocionó porque le vio a Yaquet llegar en su auto y todas esas cuestiones que él pero tendrá ¿qué sus iba razones. A estar diciendo? Por eso nomás lo que a mí me pone nervioso. Por eso Fabio te acotó en el entretiempo, ella tenía el discurso. Si no ganaba Nacional, ¿qué iba a estar diciendo? Lo que Fabio te dijo. Yo fui sincero y te dije. Vos sos sincero, pero este fue un camandulero. No. Pues yo pues he visto cómo Nacional reaccionó. Sí, Sarabia le manda a Rueda, a Danilo y a Roy Pero ¿qué pensaste? ¿Qué pensaste cuando terminó el primer tiempo? Y el arquero queda ¡pum!
¿Qué pensaste cuando terminó el primer tiempo, Ariel? Que iba a ser complicado para Nacional, que tenía que cambiar el 100% de su propuesta de juego, porque le superó Sudamérica en el primer tiempo. Con buena tenencia de pelota, con Sasá, con Rodrigo y Chelo Estigarribia, que manejaron la mitad de la cancha. Le costó encontrar la pelota Nacional y el quite, pero en el segundo tiempo tuvo otra actitud. Se le fue, inclinó la cancha. Es decir, que lo atropelló a Sudamérica. De cualquier manera, uno sabía, en la manera en que Nacional asumió el segundo tiempo, el rol protagónico que iba a ganar la partida. Totalmente de acuerdo. Y el mensaje para Cerro, viendo ese segundo tiempo, para Cerro, para chiquearse para los jugadores de Cerro. No, mira. No van a ganar fácil. Mira, yo justamente te iba a decir eso. El lunes va a ser mortal, va a ser el partido para Una Cerro. pena que va a ser el lunes el Hasta partido. te descuidas y yo vuelvo a insistir por la cancha y por el plan. O sea, como juega Nacional y conoce esa cancha, va a ser jodido para Qué Cerro. pena que el partido es el lunes. Y esto es producto del adelantamiento. Porque Pero- tiene que ser para un domingo. Lunes, ¿qué hora? 19, ¿qué hora Sí, era el sí. partido? 19:30. 30. 19:30. Por eso te decía, yo no sé si ahora mismo en la cabeza de Arce está, no, es el famoso el partido que hay que ganar. No le veo a Arce, por ejemplo, supongamos misma situación del miércoles pasado. Está empatado el partido. Te quedan 10 minutos. Lo metió Alfio por Enzo. No fue un hombre por hombre. ¿Se entiende? No, o sea, no veo decir, no, sabes que acá tengo que ganar como sea y me voy a arriesgar a perder. Porque Nacional tiene otro fuego. Y allí charlamos durante la semana con Sarabia. Otro punto que destaco, el plan A, el ADN de Nacional es ser un equipo roscoso, luchador. Pero lo que ustedes citaron del segundo tiempo. Contra Olimpia, hace lo mismo, no le salió bien en la primera etapa, o sea, en la primera etapa del plan B, que es el inicio del segundo tiempo, donde para mí Olimpia fue muy superior. El gol llega de forma accidental, pero habrá sido el único momento donde hubo un desequilibrio a favor del equipo de Cáceres. Y acá hablamos mucho de aquel cambio de Arrúa por Ríos. Ríos estaba jugando bien, y en vez de decir, lo cambié porque tenía una amarilla y un jugador agresivo, que lo dijo en la parte final, fue por otro lado. Pero este Nacional también, cuando está arrinconado, sabe jugar al ofensivo. Lo que ustedes citaban, metió a Bruera, metió a Rúa, metió a Danilo, que es lo que hizo también cuando Ameliano se empezaba a encerrar. Entonces, creo que alguien también le preguntó, ¿por qué no juega así desde el vamos? No, porque el fútbol que siente Sarabia y al que están acostumbrados ellos son el fútbol de García Guerreño, de Jaquet y de Bruera, que a veces no juega porque tiene que jugar Morel. Por eso ayer arrancó Fleitas. Y ayer en el mejor momento de sol llegó el gol Nacional. Que te genera un córner, un rebote, centro, ¡bum! Gol. Vamos a ver, necesitamos 10 llamadas. Sí. Yo creo que mucha gente puede estar contigo, Bruno. ¿Sabes qué? No, yo creo que con Ariel, porque viste que No, vos al jugar- futbolero de Cerro y de Olimpia, si le daba a elegir ayer, uno de los dos va a ganar y el otro va a perder. Matemáticamente, ¿qué tendría que haberte dicho? Que pierda el puntero y que gane el que está tercero. Hoy, ¿sabes qué es la sensación? Para no sacarle fuerza a tu argumento. Mucha gente de Cerro y mucha gente de Olimpia dice, bien. ¿Por qué? Porque se cayó Libertad. Y uno sabe que Libertad tiene otro bueno, músculo. Exacto, porque le consideran más enemigo peligroso a Libertad que a Nacional. Perfecto, ¿Y pero por qué pensás que- no, pero vos estás diciendo ya el pobrecito Nacional. Una cosa es que Libertad tiene un músculo, tiene una infra, tiene una influencia, pero de ahí a decir, no, una cosa es que Libertad, pero no, de pobrecito no Nacional. Pero yo te estoy dando argumentos a tu favor para decir, hoy muchos hinchas de Cerro de Olimpia dicen, qué bien, capaz hubieran elegido esto, que matemáticamente no es lo que conviene. Olimpia va a Dos Bocas para enfrentar a Ameliano el domingo. El domingo juega el primer Bueno, partido de la fecha. El lunes va... No, antes de eso, el ese lunes, domingo Libertad recibe el 12. Libertad, por ejemplo, ahí, 12 de octubre se está cayendo a pedazos. Por eso 12 ha de de octubre lamentar ya lo que hoy ocurrió ayer. literalmente está descendido, ¿eh? Literalmente está descendido. Y salvo que haya un No, bajón de- Dani, imposible. No, con porque- la última derrota en esta fecha otra vez. Sí, pero lo que pasa Ya, es que... ya estaba y cada vez Sí. se hunde más. Y bueno, por eso. Estaba en yo- zona de descenso. ¿Sabes qué? Pero el salvataje del vamos 12 va a hacer el ser siguiente si, ejercicio. si Y pierden vamos- los que dividen por una temporada. Espera, vamos a hacer el siguiente ejercicio. 41-51-730, 41-51-731. El WhatsApp está funcionando, mi querido Arielito Vera. Probá un poquitito. ¿Cómo revienta el WhatsApp?
espera, no puedo parar en un lugar porque funciona. Ok, perfecto, bueno. 0972-730-730. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Libertad le va a ganar 12 de octubre. Le iba a ganar a Resistencia ayer, ¿verdad? O No, ese Resistencia es mucho más equipo que 12 de octubre. Eso O sea, es cierto. no. Sí. No, el famoso si no le gana el 12 a si este 12. Si a 12, a este 12 no le gana. Libertad. Sí. Yo si soy Carter, bueno, limpio luego la mitad del plantel y no sé si Ganero continúa también. Igual creo que Hasta ese extremo voy, ¿verdad? Una forma de decir, ¿verdad? Bueno, vamos, sumarle por a Libertad. Vamos a sumarle 3 puntos a Libertad y le va a superar a Olimpia, entonces con 28 va a ir Libertad. Espera, vamos, es que cronológicamente tenemos que empezar por el primero líder eso. entonces. Claro. No, cronológicamente tiene que hacer. Y por eso, ¿y Olimpia primero? Primero juega Olimpia, Bruno. Bueno, Olimpia con quién juega? Olimpia con Ameliano en Dos Bocas. Ameliano en Dos Bocas. Sí. Domingo. Domingo, ¿A qué 17 hora? horas, 17 horas. Bueno. Ese pico entra en tu Ese categoría de... también entra en que si Olimpia no gana este partido contra Ameliano, ya no merece ser campeonato. No, ¿cómo que no? Y Estuvo por- a 2 minutos de empatarle a Cerro en su cancha. Espera, amigo. Olimpia. Muy radical. Olimpia Espera, Olimpia viene a no jugar supuestamente bien. Olimpia. Muchachos, ustedes que estuvieron no en jugó bien para Olimpia. uno, ¿cómo le ganó a Tacuarí? No, Tacuarí dice No, que tampoco jugó así. mucho. Olimpia le ganó como Tacuarí. Claro, sí. O sí. sea, Olimpia fue Tacuarí. Sí, señor. Sí. Pero no hay necesidad, Ariel, de esas. No, Porque no. viste que el debate Vamos, ahora Está este se va a quedar bien. con... Está de cuerpo entero como está Olimpia. De- Pero defendió no, como- si quiere ser campeonable, nomás te digo, si no le gana a Ameliano, le tendría que ganar. Es que, Bruno, a Yo ver, sé que el Olimpia hoy no La- a garantiza ver, en la- absoluto. no, las últimas no dos- garantiza. las últimas imágenes, porque Ameliano fue el rival de Cerro y Olimpia jugó contra Tacuarí con todo lo vericueto, todo lo bemole que ustedes citaron. Por eso te digo que yo no veo un partido fácil. Claro que la necesidad Y y la bueno, ¿qué obligación la pone tiene ahí? ¿Un Olimpia. empate? No, ¿O vos decís que Olimpia no le va a ganar a Ameliano? no, yo no soy tan radical de decir, porque lo de Libertad 12 creo que todos estamos de acuerdo. No, si no le Libertad- gana a este 12, pero Sí. no te diría que si Olimpia no le gana a este Ameliano, no merece ser campeón. ¿Cómo que no? Campeonable, dije. No, con más razón. No, porque Con se más va a razón. bajar Pedani de la lucha si no le gana a Depende. Ameliano. No Se sé, va a ir Ameliano, alejando. Ameliano le ganó a Libertad y estuvo a punto de empatarle a Cerro. Por eso, al único que yo le meto en esa categoría es el 12. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Siguiente ejercicio, dale. Sumalo, Olimpia los 3 puntos. Dale, le damos victoria a Olimpia. 30 puntos. 30. Tercero, Espera, el líder quiere, ¿cuánto tiene? en Cerro? 34 y Nacional. Con Cerro y Nacional Cerro- 34. Cerro- Olimpia a 30. Va a 4 30. puntos y nadie. Sí. Espera. Libertad le gana 12 de octubre, ¿cuándo? Va a 28. El domingo a las 19:30 en La Huerta. Después de Olimpia. Domingo 19:30 en La Huerta, Libertad 12. Bueno, le gana a 12 de octubre 28. 28. Queda A 6 de la punta. con un partido menos. O sea, allí hace el corte, Bruno, los 4 tienen la misma cantidad de partidos. Sí, porque Nacional Porque y Cerro Nacional tienen que jugar el día siguiente y 3 días después tienen que, o sea, 2 días después tienen que jugar Olimpia y Libertad. Allí puede hacer el corte. Ahí hace el corte y... Hacer el corte después del domingo, porque Olimpia y Libertad van a jugar y no Cerro y Nacional. Bueno, seguimos. Después. Y después ya tenemos los partidos del lunes. Guaireña y Resistencia juegan por otra No, cosa. no, Y el por campeonato eso. pues, estamos cada vez Y no, y de paso doy el calendario nomás. No. Nacional Cerro lunes 19:30 horas. Arsenio Bueno, Rico. ese partido. ¿Sabes qué? Ahí. Este es la hija o el hijo que le dice a su papá, a su mamá, vamos a ir a ver Odesur, te dice. Sí, ¿qué querés ver? Acá tengo... No, Paraguay nomás, dame dos. ¿Cuándo juega Punandí? ¿Cuándo juega ese? Yo de paso estoy ¿Cómo le informando estás nomás, tirando? Bruno. No, Estoy El informando. badminton de Ay, Chile no. contra Surinam y... No, pero de paso no te costaba nada que yo te diga, nomás Guaireña Resistencia a tal No, hora el espera lunes. que- Eso nomás ya pasamos, ahora. Ni qué Pasamos. florista, pero No, bueno. esto es por represalia cuando le dijiste, te solté la mano. Esto es... No, ese tema del pobrecito ya fue demasiado. No, Pobrecito. porque yo le tengo... No sé cómo... Vos sabés cómo va a estar chiqui. Chiqui Arce ahora, que pucha, ¿quién le voy a poner delantero? Vamos a jugar contra los dos mejores centrales del fútbol paraguayo. Una cosa. O sea, del campeonato. ¿Vos Del te crees campeonato. que Cerro vaya a jugar ahí al ras del piso? ¿Sabes qué? Jan, boom, al área. Al pedo va a hacer eso. Sí. Eso sí que al pedo va a Ay, hacer. ay, Al ay. área, Al no pedo. va a querer ¿Sabe estar cómo te- No, no, no. Pulpito, Patiño jugando por el medio. Se les va a reír Yaqueño, ese va a ser un se error. llama García Guerreño y Yo Yaquén. soy Chiqui te recomiendo, haceme caso, Chiqui. Dale la pelota a Nacional, que Nacional ataque y jugarle vos de contragolpe.
Entonces vamos a ver un partido aburrido. O sea, amigo, No sé. darle No, pero- la iniciativa al Cero- rival. Yo te Cerro creo juega cuando decía así. ese pum para arriba, cuando Ariel y Iván se te van a reír. Y en ese contexto a mí no me sorprendería, por ejemplo, que arranque Moreno Martins y no Fernando Romero. Esto ya me echando un poco del lado de Sí. lo que puede ocurrir el lunes. Bueno, ¿y cómo hacemos con Nacional Cerro? ¿Qué resultado ahí? ¿Qué resultado poner? Y por cómo vienen, ¿cuál sería el resultado más, por llamarlo lógico? Un empate. Un empate. Un empate. Posiblemente. Acordate que en el famoso partido donde conocimos el tema de fretes y todo el escándalo o la novela que se hizo, Nacional Con lo 10 tuvo hombres. allí justamente de contra, antes de quedar con 10, tuvo, creo que justamente Ríos, esa pelota que algunos pensaron que fue gol, Sí. y después se viene la roja. La roja Después hay Paraguay. después sí se encerró, pero estamos hablando que allí el único que le hizo sentir es, mira un poco cómo se desinfló fue Libertad. De hecho es el único partido que perdió Nacional Bueno, en todo el campeonato. y a ver, si hay un empate entre Cerro y Nacional, ¿cómo quedaría la tabla? En la tabla, Cerro y Nacional 35 puntos, Olimpia 30 y Libertad 28. Y 2 días después de ese lunes juegan Olimpia y Libertad. El ganador, depende de quién gane, ¿verdad? Si seguimos con esta tabla, si Olimpia le gana a Libertad, se va a poner a 2 puntos de los líderes. Y 3 días después juegan Cerro Olimpia. Y si gana Libertad a Olimpia, si es al revés, se va a poner a 3 de los líderes en el partido pendiente. Siempre y cuando se cumpla todo esto, que ganen Libertad todos. no está tan muerto todavía, había sido. Por eso te dije. No, retiro lo que dije. Por eso. No, todavía... Y más todavía con los equipos que tienen mucha... Lo que pasa es que Libertad tiene duelos, o sea, a ver, todos tienen duelos directos. Por eso, si una cuestión de matemática para que la gente no quede muy confundida con el tema de la regularización, puedes hacer el corte el domingo. Porque después de los partidos de Olimpia y Libertad ante Ameliano y 12 respectivamente del domingo, toditos van a estar igual. Hasta tienen el gancho que el lunes hay duelo directo entre los de arriba y el miércoles hay duelo directo entre los escoltas. Y allí sí ya van a estar todos con una fecha más. Porque cuando decimos el hincha Olimpia, el hincha Libertad, habrá dicho cuando dijimos el tema de, no, le quedan 7 partidos. O sea, a Olimpia todavía le queda un poquito más, lo de Libertad, pero se cerró una fecha y se va a abrir otra, con lo que lamentaba Ariel, el tema de que el partido de la fecha. ¿Quién hubiera dicho, que porque cuando jugaron Cerro Nacional en la primera rueda, también Nacional estaba arriba, pero aquella vez todos dijimos lo mismo, de no, pero es una situación coyuntural, recién van 4 fechas. Hoy lo encuentra de otra forma y uno por eso hasta decía, si por allí Nacional falla en el Arsenal del lunes, yo todavía no lo bajo. Claro, porque no. además, cada vez falta menos para que termine lo del torneo. Si pierde después tiene la fecha del clásico que no sabe qué puede pasar Nacional y puede volver a recuperarse, ¿verdad? Después Néstor Cerro tiene que Beltrán cruzar con colabora. Libertad. El 400 entradas le va a dar Nacional a Cerro, 100 de gentileza por reglamento y 300 para el público en general. Bueno, vamos con los oyentes. Edgar, por favor, y WhatsApp. Barrio Ecológico y tu segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo y tú, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos
sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Budín Flan y Lácteo Mix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya, Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vamos con los oyentes. Hola. Hola. Y WhatsApp también al aire. Nuestro teléfono, perdón señor, 4151-730, 4151-731 y el WhatsApp muy fácil, 0972-730-730. Hola. Sí, te escuchamos atentamente. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Todo bien. Dani Chun acaba de decir una gran verdad. Nacional es un equipo rocoso, pero una roca que se convierte en piedra y tira piedra de todos lados. Y el árbitro le consiente mucho. El día que el árbitro no le consienta a Nacional, se cae. Ayer, para el segundo gol de Nacional, esa plancha que metió para recuperar la pelota el jugador Nacional era falta. Sin embargo, dejó seguir y ahí vino, se quedaron todos los Nacionales y vino el gol. Si era Otálvaro, Salcedo el que hacía esa jugada, era roja directa. Así nomás. Es un equipo rocoso, pero a su favor los árbitros. Así nomás. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Bruno, estás muy tenso, será. Tranquilo nomás. Con el empate de Emiliano y Cerro, a cada rato decía las tablas pedía a Benru. Después ganó Cerro y está muy tenso y otra vez será. Y se nota que quiere hacerle la mufa a Cerro con el tema de Nacional. Nacional y Cerro son los candidatos. Oyente en línea, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, Mate campeón. ¿Cómo te va, campeón? ¿Cómo andamos? Espectacular, Bruno. Bruno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy pocas veces estoy de acuerdo contigo, Bruno. Pero vos sos número uno en la red. Pues yo, en tu opinión de muchas veces, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Ariel tiene que calmarse. Ayer yo ya estaba escuchando que él se volvió loco porque ganó Nacional. Por poco no era luego, no sé qué será. Pero, Bruno, sí. Ayer Sol fue mucho mejor que Nacional. Y está bien. Hizo los cambios, todo lo que vos quieras, Sarabia, obviamente se estaba perdiendo. Pero no es que Nacional le pasó encima, le estaba pasando encima, estaba jugando todavía bien Sol de América. ¿O no es cierto, Bruno? Sí, no, estaba jugando bien, Sol. Estaba jugando bien hasta que volvió a hacer la cagada ese arquero. Y obviamente una cuestión anímica así a cualquier equipo le va a inflar. Regaló el partido Sol de América. Si yo soy ese Gianni, un buen tipo, un tipo así bien fanático, yo le echo a ese técnico por irresponsable, porque no es los primeros puntos que ellos están perdiendo haciendo esa cuestión de querer salir jugando. Uh-huh. Y gracias. otra cosa, Bruno, sí. Este oyente que dijo anteriormente, los árbitros toditos le consienten a los jugadores de Nacional, le consienten y tienen que mirar, es la verdad, es nomás, Bruno. Cada día es un desafío. Clearment te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearment, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Vamos a ver audio WhatsApp. Hola muchachos, ¿cómo estamos? Le estuve escuchando un fiel oyente. Pero en voto 6 te digo, los muchachos a Nacional, ¿lo será? Olimpia le empató gracias a accidentados goles y ni siquiera se ha acordado también que Olimpia jugó sin Derly González, porque Derly González estuvo cuando eso suspendido, ¿verdad? Si Olimpia le tenía a Derly, a lo mejor el partido aseguraba los 3 puntos. Soy oyente de la más potente 730 Radio Cardinal. Favor, pueden analizar
la rara expulsión del jugador de Resistencia. Jugador de Resistencia. Anoche en los últimos minutos con una roja directa. ¿Qué Por pasó Aguilera. con Aguilera? Y según lo que entiendo es que la gente de Resistencia va a recurrir con una nota al tribunal para que no sea suspendido. En realidad no vi la jugada, no, porque estaba observando lo de Nacional, ¿verdad? Pero es lo que va a pasar con este chico que es el sub-19 de Resistencia. Oyente en línea, hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Uno, pom. Señor. Según han hecho a tirarse a Justino Bateco, macho. Todo tranquilo, Bateco, bien, va la novedad. Arizo ya puse ya goto y nada, ojalá mala goto, pero último bataleo, a cierto la ya será, ya otro oyente, ahí me miren Diego, hagan de acuerdo. Muchísimas gracias y suerte, Bruno. ¿Qué pasó? Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. Me dice querido Ramiro Aranda que no le tocó a jugador de Libertad, no era para roja. Está bien la puntualización. Oyente en línea, hola. Hola Bruno, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estamos? Súper bien, súper bien. Con respecto a los clubes que van a seguir en lucha, yo creo que son Cerro y Libertad. Libertad yo creo que llega sí o sí. Y con respecto a Nacional, yo creo que va pegando a la suerte. Te pasa un poco con Ariel Saduala, vos, te pido por favor. Hola Ariel, ¿cómo estás? Excelente, ¿vos qué tal? Tranquilo. Yo creo que Nacional no llegaba. ¿Cuál es tu argumento? Y hasta ahora el plantel está corto y un poquito de suerte. Pero está por terminar ya el campeonato. Faltan 6 fechas. Mira que son 18 puntos y Libertad yo creo que llega. Yo soy olimpista fanático, pero le veo mal a mi equipo, no llega. Como dice Bruno, creo que no llega a Olimpia. Y en cambio Libertad y Cerro llegan. Pero Nacional yo creo que hay putupata por el camino. Creo que. Vamos a ver. Llamarnos cuando termine el campeonato. Con respecto a lo que dijo ayer Iván Almeida en otra emisora, estaba hablando. No sé si era con usted. No, con nosotros habló también. Sí, con el problema con Julio César Cáceres. Ah, sí. 70% tiene razón Iván. Julio César Cáceres ya le pasó la mano, ya se pasó de revolución con el tema del plantel también. Ya no da más. Como olimpista, el domingo yo me voy allá a la cancha para gritarle a Julio César Cáceres. Ya es tiempo que deje Olimpia. Gracias por llamar. Un gusto, Bruno, hablar contigo. No, por favor, un placer, muy amable. Buenas tardes, Cardinal Deportivo. En el fútbol paraguayo, para ustedes, los equipos nomás ahí que tienen que salir campeones este año. Cerro Nacional. Todo, la lógica es Nacional. Y el árbitro y eso se ve todo. Apoyo de Arroyito, departamento de Concepción. ¿Qué tal Bruno? ¿Qué tal los muchachos? ¿Cómo están? Bruno, te quiero recordar nomás el partido de Cerro Nacional en La Olla. Yo estuve presente en La Olla. Que pucha, los jugadores de Nacional se pasaron mínimo 15 minutos tirados. No jugaron, viejo. Es totalmente antideportivo. Y yo te doy la razón, ellos no van a tener aguante para estos últimos 7 partidos, porque ellos fácilmente, cuando nos pueden, se tiran nomás los jugadores, viejo. Gracias, muy amable. Atención, adelantamos esto. Gracias, Federico. Domingo, 16 de octubre a las 16 horas, el clásico en cancha de Cerro. Atención, Twitty, podemos vender esto domingo 16 de octubre. 16 horas. Clásico del fútbol paraguayo en la nueva olla Sudana. Cerro Porteño Olimpia. Estamos adelantando esto, repito. 16 es la clave. Domingo 16 a las 16 horas. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y con esto entonces se prioriza el tema de la seguridad.
Y van a tener que rogar para que el clima esté como ahora. Porque si por allí se viene un calor a las 4 de la tarde, ya me imagino a los técnicos quejándose. Pero al jugarse a las 4, vos te asegurás todavía inclusive casi una hora de sol luego de la finalización del encuentro por todos los incidentes que se vivieron últimamente. Buenas tardes, oyente en línea. Hola. ¿Qué tal, Bruno, Fabián? ¿Cómo te va? Bien, Bruno. Le quiero hacer una consulta a Fabio y a Dani, que maneja mal el tema de las fechas. Sí, señor. ¿Hay adelanto en estas últimas 7 fechas? Está previsto, hay que ver, porque se tiene que confirmar. Después del clásico podría haber un adelanto o recién en la siguiente, entre la fecha 18 y 19. Vamos a confirmar después. Pero debería haber un adelanto más para que terminen antes del famoso Mundial. Ya. ¿Y qué le hace pensar a los oyentes que Nacional va a caer si ahora hubo mucho adelanto y no cayó? Decile a esta gente. Para mí el que va a caer es la próxima semana, mi querido Olimpia. Yo no le veo sacando los 6 puntos contra Cerro y Libertad, por ejemplo. No te dejes engañarse, Ariel quiere que Cerro sea campeón y ahora se hace el hincha nacional. Bruno. No te engañas vos, ¿verdad? No. Gracias a Dios que no hay gente que nos cae en sus garras. Bueno, más audio WhatsApp. Más allá de la garra, veo ya 2 hinchas del Olimpia que no le tienen demasiada fe a su equipo, ¿verdad? Independientemente de lo que planteaste de Nacional y Cerro. Este mes de octubre festejamos el Día Nacional de la Yerba Mate, el día 11 de octubre de cada año, y por este motivo en Yerba Mate Indega lo festejamos regalando fabulosos premios en nuestras redes sociales. Seguiros en Facebook e Instagram @Yerba Mate Indega y participad de los premios. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Oyente, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Marco Olmedo. Marco, levanta un poquito más tu voz, por favor, señor. No, a veces a mí la que me fanático y la más a veces olimpita, pero la Nacional ya ha dado equipo más reconocido la Cerro y porque vaya que Nacional como vicecampeón de Copa Libertadores de América ya Cerro apenas de filigrana ahora con la historia que ahora que la IFA no se y no lo alegría ya pues la grupo más que se ahí por Yajunga. Gracias, señor, muy amable. Vamos con los audios WhatsApp, por favor. Bruno Barbosa vio bailando el pulsar y ayer ya jugó otra vez o jugar y yo me acuerdo. Bate cuina Bruno la proteína oñende Sabino estaba Nueva Italia y esa capointe y me hago la campeonato más vamos a Nacional la vamos Cerro la vela árbitro y la que paito y nupa cuando once está no llame muchacho a WhatsApp porque cortan el mensaje. Le voy a bloquear a este 538 al final. Pero ya pues estamos Olimpia. Bueno, espérame un ratito. A ver, Bruno, Bateco. Por más que no le aguante a Cáceres, tenía que admitir que es el mejor técnico que pudo tener Olimpia. Y eso que dicen lo contrario, o sea, no entendí esto, imbadete. Y para mí, Cerro y Olimpia van a pelear. Chau. Atención profesionales colocadores de pisos, llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985 622102 0985 622102 por WhatsApp. Oyente, buenas tardes. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Vaya, Bruno. Alejandro Traba. Sí, Alejandro. Bruno, el partido anterior de ayer, Nacional, ¿con quién jugó? 12 de octubre, ¿verdad? Nacional la fecha pasada
Jugó, sí, 12. Bueno, no sé si ustedes se fijaron o se dieron cuenta de que un jugador nacional tenía que haber sido directo expulsado por roja directa, que le pisó, cometió una falta y le pisó al jugador de 12, ni el VAR, ni el hotel, nada, porque los referees por minucia llaman al VAR 3 horas, se sientan ahí, pero para ese jugador tenía que haber sido expulsado, no, ni tarjeta le mostró. Habíamos hablado con Sarabia sobre el tema y él admitió que parece que había un problema con el VAR. No, de hecho, la voz papal dijo que en ese momento no funcionaba el VAR, pero que para ellos estaba bien que no sea expulsado el jugador en cuestión. Pero entonces, Dani, yo no sé quién es, ¿para qué están los líneas y enfrente de líneas está el cuarto árbitro? Están todos los payasos ahí. Eso es la terapia de siempre los referees. Yo creo que el partido de ayer sobre América Nacional, por eso fue el enojo de Sasá, porque Sasá se rompió, hizo 2 goles y un vallecito del arquero entregó las 2 pelotas. Ese famoso ya los perros, para no decir ni vender, ese arquero y posee. No, tranquila, espérame un ratito. Brunito, saludos. No sé si a Olimpia le va a dar combustible para llegar. Ojalá realmente, porque la veo negra en el acumulativo. Pero cambiando de tema, ¿por qué el señor Chang nunca habla en guaraní? Hablan a Chang. No sé hablar. Los viernes son de la CEU. En Farmacias Catedral aprovecha el beneficio de tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria. Los viernes tenés 30% de descuento en todas tus compras, en todas nuestras más de 120 sucursales. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 o al WhatsApp 0985-689-701. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Unimed, buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Oyente en línea, hola. Bruno, ¿cómo te va? Bien, todo tranquilo. Reinaldo, acá desde Ciudad del Este, 107.1. Sí, señor. 2 puntos tengo. El primero, ¿qué vos opinás de la designación de Néstor Pitana el próximo año como director de árbitros? ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Ford está aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport 4x4, creada para todo terreno. Llama a Tapero Villa al 021-603-100. A ver, no, una constructora ya tiene. Vamos a... No, al oyente le digo a fin de año después del campeonato. Espérame un ratito, audio WhatsApp. Bruno, yo sé que mi querido Olimpia va a llegar, y va a llegar bien también. Y el señor Chan, como digo, ese señor dice que no habla en guaraní, habla mejor que Federico, él es guaraní. Federico no sabe hablar en guaraní. Yo le veo al señor Chan que habla muy bien guaraní. El guaraní lo que le gusta, no sé si habla guaraní. Hola, Brunito. Yo creo que a Olimpia sí le va a alcanzar el combustible. Va a ganar este domingo contra Ameliano. Buenas tardes, Bruno, y toda la mesa. Nacional está haciendo una gran campaña y va a estar cerrado el cierre, ¿verdad? Yo creo que van a seguir los 4 que están arriba peleando hasta el final. Y una pregunta si se le puede hacer a Johnny acerca de la recuperación. Sí, vamos a hacer, llama ya acá. Este es de la Argentina, lastimosamente le iba a bloquear. 147 es su final. No llamen cuando usamos audio WhatsApp. Ya le bloqueé el 3, el que termina, 348 creo que era. Ya le bloqueé ella. Ahora le bloqueé a este 147. Estoy esperando que termine su llamada y le bloqueo. Dame un ratito, será, te voy a solucionar. 54911
210 29 147. No entiende la gente. No hay caso. Vamos a tener que usar la, ¿cómo se llama? Tipo militar vamos a tener que hacer. Acá. 2 veces ya llamó, o sea, insiste el tipo, o sea. Qué cosa increíble. Vos le decís no haga y ahí sí que le metes. Cristian ahí menciona, te estoy bloqueando, o sea, llamo rechazado y bloqueado. Menciona que para el domingo 16, el día del clásico, hay una mínima de 21 y máxima de 33. O sea, temperatura agradable. Sí, se mantiene esto, ¿verdad? Sí. Bueno, cerramos acá, señores. Tenemos un oyente en línea por una cuestión de respeto. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, ¿cómo está, señor? ¿Cómo anda? Bien, Bruno. De Cacupé te llamo Walter. Hoy es mi cumpleaños. Felicidades, Walter. Muchas felicidades. Que pase muy bien con tus seres queridos. Gracias, Bruno. La otra vez estuve escuchando el partido del Cerro Porteño en Sudamérica y dijiste una gran verdad cuando Sudamérica empezó a atacar, cuando Cerro se puso arriba. Está todo cocinado el campeonato, Bruno. Realmente. Uh-huh. Bueno, no. Gracias. Sí, yo escuché el comentario cuando dijiste, ¿por qué no juega así Sudamérica? Bueno, y al último tiempo recién empezó a atacar. No le entiendo. Gracias, oyente. Lo que pasa es que dentro de un comentario uno hace que tácticamente nomás vos te mencionabas que por qué Sol no jugó de esa manera en el 0-0, ¿verdad? Algo así lo que quiso explicar Pero a ver, lo que insinúa el señor no tiene nada que ver con el espíritu de lo que Bruno preguntó. Claro, no por eso. Porque si no va a quedar como que no por eso. Que una cuestión, ¿sabe lo que, una planificación táctica nomás es de un equipo. ¿Sabe lo que quiso dar a entender el señor? Sí. Nuevamente felicidades por su cumpleaños. Sí. ¿Verdad? Felicidades. Es que adrede Sol no atacó durante el partido, que es mentira, ¿verdad? Sí, por eso. O si no hicieron un gran acting Brian Zamudio Fatecha y que pegue en el travesaño. Y que recién cuando recibe el gol como que sale nada, no. Claro, no. Y de esos partidos hemos visto el oyente va por otro lado, totalmente diferente, pero, ¿verdad? Son formas de jugar un partido, ¿verdad? De ver cómo hacerle daño al rival, estrategias, como se dice, pero cuando no sale bien parece que se puede especular y no es así. Estamos en contacto con Oscar Verdún, secretario general de Resistencia. Don Oscar, ¿cómo está? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo anda? Bien, todo tranquilo. ¿Ustedes van a recurrir a una nota para pedir que levantamiento de la tarjeta roja sería, verdad? Sí, acabo de entregar yo mesa de entrada a la APF. Ah, ya le diste mesa de entrada. Ya le di mesa de entrada. ¿Y cuáles son los argumentos, por favor? Y que para nosotros no es para una roja directa, ¿verdad? Que para una amarilla ya era suficiente, pero la roja directa no. Y encima de nuestro sub-19 y es una pieza clave en el equipo, no es porque sea nuestro sub-19 tienen que jugar, ¿verdad? Pero es una pieza clave en el esquema del profe. Y el profe me pidió por favor que vea eso y ahora acabé de entregar en nuestra entrada a la APF. ¿Cómo fue la jugada realmente? Y fue una jugada que ellos disputan el balón y hay un choque, era normal, ¿verdad? Yo no veo para una roja directa, yo también veo para una amarilla y con eso solucionaba, ¿verdad? Y mira que hay jurisprudencia. Yo recuerdo la de Palau, por ejemplo, y otros casos más, ¿verdad? En este mismo torneo contra Fariña. Contra Fariña con un jugador nuestro que era Alexis Rojas. Ah, claro, contra usted, sí. Tiene razón. Sí. Muy bien. Gracias, don Oscar, muy amable, muy gentil. A la hora no es. Gracias por confirmar la noticia, muy amable. Bueno, atención con esto, está en el digital 1245, gracias Miguel, atención Twitty también, esto pica, revocan condena de 250.000 contra Olimpia, que favoreció a agente de Adebayor. Por defectos formales, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial revocó íntegramente una sentencia que condenó al Club Olimpia a pagar $250.000 a Semit Usta, agente de fútbol del futbolista internacional Adebayor.
la sentencia que había condenado al Club Olimpia a pagar 250.000, llamar al abogado del Club Olimpia, porque quiero saber a qué instancia va a ir ahora. Si es Cámara de Apelación debería ir a la Corte, si yo me imagino que el representante va a apelar. Pero lo que no entiendo, o sea, el representante y el jugador hicieron por FIFA e hicieron por justicia ordinaria. No, solamente el representante, por la justicia civil. Claro, porque mucha gente va a decir, entonces lo de la No, Adebayor es FIFA. FIFA y el representante es en lo civil, porque él recibió cheques, pues. Habíamos hablado con el abogado de Usta, que es el representante de Adebayor, que demanda aquí en Paraguay, ¿verdad? Y en una parte de la nota dice que el abogado Alfredo Núñez, representante convencional del Club Olimpia, expresó agravios y planteó excepción de falta de personería ante la Cámara de Apelaciones. Alegó que el demandante Semit Usta no se identificó tan siquiera con su pasaporte y estima que el poder representado por los representantes de la actora no fue otorgado en territorio nacional, dice. Eso fue un argumento de la gente de Olimpia. Por su parte, el abogado Oscar Gómez, representante legal de Semit Usta, habíamos hablado con él hace un tiempo atrás, indicó que es una persona física capaz, mayor de edad, con quien contrató el Club Olimpia y luego recibió un cheque que no fue pagado por insuficiencia de fondos del deudor. Finalmente pidió que la supuesta falta de personería por insuficiencia del poder sea rechazada con expresa imposición de costas a la adversa. Y los camaristas destacan que deben ser hechos en escritura pública los poderes generales o especiales para representar un juicio voluntario o contencioso, o ante la administración pública o el poder legislativo. Claro, por eso le rechazan de forma. Sí. O sea, no le están diciendo que no corresponde. No le revocaron. Por defectos formales le revocaron. Pero no es por fondo, sino por forma. Sí. O sea, por forma. No le está diciendo, no, a vos no te corresponde esto, sino que lo que usted pero le revoca porque en primera instancia el juicio fue a favor de los representantes del representante, para que se entienda. Sí. Donde le obligaba a Olimpia a pagarle $250.000. Okay. Y ahora la Cámara de Apelación, compuesta por 3 jueces ya, le revocan por una cuestión de forma. Y le dicen no. Pero el no es, cuando vos decís forma, Bruno, es no te corresponde. No, y no le porque... corresponde. No le corresponde cobrarle los $250.000 a la Olimpia. Olimpia alegó el tema de la personería, de que no... Pero a ver, el sujeto tenía el cheque del Olimpia. Tiene el cheque. Sí, tiene el cheque. Supuestamente. O sea, yo no conozco la carpeta judicial, ¿verdad? Pero claro que habrá presentado como prueba. Pero viste que Bruno muchas veces se rechaza, o sea, cuando decís, justamente yo me quedé con el tema de la forma. Es como que yo no estoy analizando por el poder si te corresponde o no, sino que acá no se hicieron. O sea, por ejemplo, vos no te justificaste que realmente soy el representante del... Claro, eso fue lo que ocurrió. Es como decir, bueno, mañana yo voy a ir a cobrar por Dani Chun. No, vos tenés que... Dani tiene que darle un documento, un poder especial, ¿verdad? Para hacer ese trámite y se tiene que legalizar y se tiene que... ¿Cómo se llama? Registrar en el Poder Judicial. Y la Cámara de Apelación sigue explicando la Cámara de Apelación y da todos los detalles. Agrega que aquellos conferidos para administrar bienes, contraer matrimonio, reconocer o adoptar hijos y cualquier otro que tenga por objeto un acto otorgado que deba otorgarse por escritura pública, el mencionado instrumento de poder para demandar fue otorgado ante la autoridad consular paraguaya, específicamente ante el encargado consular de la Embajada de la República del Paraguay ante la República de Turquía, señor Fernando Ginzo Ruiz, en fecha 14 de agosto de 2020. Este es el documento respecto del cual se denuncia la ausencia de formalidades previstas en el artículo 700, inciso F del Código Civil. Poder otorgado es nulo, dice. Tras realizar el análisis de la excepción de falta de personería, los camaristas concluyeron que nada de lo prescrito en la ley se ha cumplido para otorgar poder para demandar judicialmente en nuestro país. El acto notarial fue cerrado con la autorización sin la firma del compareciente, que aparece en el espacio libre de actuación notarial, incluso después del estampillado consular, con un agregado no certificado ni presenciado por el notario, indican. Claro, por eso yo le preguntaba a Bruno el tema del tecnicismo, porque al fin y al cabo lo que le debe interesar a la gente del Olimpia es, nos libramos de este $250,000, que es un monto muy grande.
porque no le corresponde, o siguiendo el ejemplo que colocabas, no es que la justicia le dijo, no, Danny Chung no merece cobrar ese dinero, sino que, no, Bruno Pon falló en demostrar que era el representante legal de Danny Chung. Entonces lo que digo es, otra vez el representante turco puede decir, perfecto, hubo una falencia de forma, pero en la corte yo voy a demostrar que este es el documento y que esto se me pagó por haberle traído a Adebayor. Porque si es eso, Olimpia va a seguir todavía con este clavo, con este mono de $250,000. Un dato más, mientras Dani. que si se hubiera rechazado de fondo, es como decir, no te corresponde. Yo acá tengo hasta en la FIFA tengo que estar lidiando con esto. Dani, vos tenés que partir de una cosa muy, muy elemental. El cheque no se discute. O sea, un cheque no tiene ninguna discusión. El que es portador de un cheque, si vos libraste un cheque, vos sos responsable, no importa qué historia, qué tu tía, que tu abuela. Olimpia le va a tener que pagar sí o sí este monto. Y presentando el cheque, sí. Pero lo que acá lo que se deja, o sea, lo que la Cámara entiende es que los representantes no siguieron los pasos legales para demostrar la representación y hacer el cobro de guaraníes, el cobro de dólares en este juicio. No, por eso. Eso, defecto de forma. Pero, a ver. Pero yo no sé si en la misma, ¿quién está? Yo no sé si en el mismo juicio, en la Corte Suprema, si es que ellos apelan, puede presentar un nuevo documento o presentarse el mismo. Está el doctor, vamos a preguntarle un poco a él. Doctor Alfredo Núñez, ¿cómo está? Un gusto saludarte. Un gusto, Gustavo, ¿cómo andamos? Bruno te saluda, Bruno Pon. Perdón, Bruno, ¿cómo andamos? Bien, doctor, abogado del Club Olimpia. Doctor, tenemos una duda. Acá estamos contando la información con respecto al caso del representante Adebayor, valga el juego de palabras, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque la Cámara de Apelación en lo Civil hoy revocó íntegramente una sentencia que ya le condenó al Olimpia en primera instancia a pagar los $250,000. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? O sea, sí, por una cuestión de defecto formal, donde ellos no siguieron los pasos para demostrar que son los representantes del famoso Semit Usta, ¿verdad? El representante de Adebayor. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Así es, Bruno. Sí. Bueno, la pregunta es la siguiente, doctor. ¿Esta gente puede apelar o el propio USTA puede venir y decir, no, el cheque está acá? ¿Puede agregar a la carpeta judicial ahora si es que ellos apelan o ya no pueden hacer eso? ¿Cómo sigue esta instancia ahora? Y bueno, en primera instancia ellos ya iniciaron su juicio, ¿verdad? O sea, el juicio ya está iniciado. El documento ya no se puede más contar. Ahora bien, la Cámara de Apelación anuló, revocó esa resolución de primera instancia que le favoreció a ellos. Y eso quiere decir que ellos solamente lo que pueden hacer ahora es iniciar un nuevo juicio, ¿verdad? Claro. En ese caso tendríamos que ver si ellos tienen todavía plazo para poder iniciar el juicio. Eso tendríamos que ver, ¿verdad? La fecha que ellos inician el juicio. Esa no es la opción. La otra opción que tiene es presentar una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad?, contra esa resolución de la Cámara. ¿Ir a la Corte Suprema? Ir a la Corte Suprema de Justicia, exactamente. Recurrir a la Corte Suprema de Justicia, ellos tienen esa opción, ¿verdad? Las dos opciones ellos tienen. Ahora bien, pero ahí por ejemplo, perdón que te interrumpa, ahí por ejemplo ellos ya no pueden decir, bueno, ahora traemos la legalización, ya no pueden hacer nada nuevo con respecto a este caso. Ya no se puede agregar documentos, no se puede formalizar, porque ya es un defecto en el poder que hubo un defecto en el poder que se otorgó. Entonces ellos pueden y ya hubo cierre, poder, pero iniciar un nuevo juicio. Pero ya hubo cierre de etapa de pruebas, ¿verdad? Por eso ya no pueden ellos agregar nada. No, claro, el juicio en primera instancia ya finalizó. En segunda instancia, entonces se revisó el juicio y entonces ahí la Cámara determinó revocar la resolución, ¿verdad?, anulando las actuaciones
por este defecto que hubo, ¿verdad? Que se debió presentar conforme establecen nuestras leyes, ¿verdad? Y no se hizo de esa forma. Entonces la Cámara no tuvo opción y tuvo que revocar toda la resolución y anular prácticamente el juicio. O sea, doctor, hablando mal y pronto, la Cámara de Apelación rechazó entonces que Olimpia le pague los $250,000 al representante de Adebayor. Así mismo. Determinó que el juicio presentado por juicio ejecutivo presentado por cobro de guaraníes no corresponde, y entonces revocó la resolución que determinaba, o sea, que ordenaba al club a pagar. Eso es lo que pasó. Claro, porque el poder otorgado es nulo, ¿verdad? El poder otorgado no reúne las condiciones que la ley que solicita para que puedan presentarse en juicio, en este tipo de juicio, ¿verdad? La persona que se presentó, ¿verdad? Que es una persona extranjera, que él otorgó poder en el extranjero. Entonces, no reunió los requisitos que la ley pide para poder presentarse en el juicio. Entonces, por eso el juicio es nulo. Doctor, con esto que sacó la Cámara, ya marcaste eventualmente hacia qué instancia, con qué o bajo qué criterio jurídico podría alargar el que entabló esta demanda. Olimpia ya está blindado de lo que significa este monto importante, o esta gente podría recurrir a otras instancias, a otros estrados para seguir con este reclamo. Y bueno, eso es lo que tenemos que determinar bien. La resolución aún no está firme, la resolución que se editó en la Cámara de Apelación. Por eso ellos tienen dos opciones: uno, aceptar lo que dijo la Cámara y volver a iniciar otro juicio subsanando el poder que ellos presentaron. Y la otra opción es presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. En ese caso, la resolución no va a quedar firme y el juicio continuaría, ¿verdad? O sea, tenemos que esperar lo que la Corte Suprema determine. Doctor, al ser representante, ¿ellos eligieron este camino de la justicia ordinaria o es que ellos pueden ir a la FIFA también? No, ellos no pueden recurrir a la FIFA porque ellos están solicitando la ejecución de un instrumento ejecutable, en este caso cheque, ¿verdad? El cheque. Entonces ellos lo que pueden hacer es ejecutar esos pagos, o sea, solicitar la vía judicial que se ordene el pago de ese monto de dinero, ¿verdad? Que ellos dicen que se la deuda, ¿verdad? Si esto queda firme, si esto que ya no tiene otra instancia, Olimpia ya no tiene por qué preocuparse de este monto. Si esta resolución queda firme, la opción que tienen ellos es iniciar otra vez otro juicio, ¿verdad? Pero hay que ver si están en tiempo. En ese caso hay que ver si tienen plazo. No podemos saber ahora porque tenemos que esperar que ellos inicien y contar entonces los plazos hasta la fecha que ellos inician su juicio, porque, como te dije, esta resolución no está aún firme. No está aún firme. Para que quede firme tenemos que esperar los 9 días luego de ser notificada la resolución, ¿verdad? Que esto creo que se va a notificar en estos días, si no es hoy, la otra semana. Entonces, a partir de ahí, contar los 9 días que ellos tienen para presentar su acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Gracias, doctor, muy amable. Dale, cuando guste. Dale. Gracias, muy gentil. El abogado, doctor Alfredo Núñez, abogado del Club Olimpia. Por ahora, un golpe menos para Olimpia. Bueno, vamos con todas las novedades de los clubes. Por favor, Fabio. Programación del campeonato a nivel internacional que hay hoy. Ganó Palmeiras ayer por goleada. Sí, y el escándalo en La Plata. Qué vergüenza lo de Gimnasia de La Plata Boca. En las afueras, la policía tuvo que reprimir, se enfrentaron. No llegaron a los 10 minutos del partido y el gas lacrimógeno invadió la cancha de Gimnasia de La Plata. Tuvieron que salir los jugadores, el técnico, fueron a vestuario desesperadamente
murió una persona, un señor hombre- de 56 años, Sí. le dio un infarto. Le dio un infarto. Se sintió mal y fue al hospital. Con goma, de balín. Sí, Qué locura. había un camarógrafo Sí, de TIC sí, que sí. estaba filmando la zona donde estaban los, por llamarlo antimotines. Y una que- pasarela de discurso de... Lo único que sé es que yo no soy el culpable, porque se están tirando la responsabilidad entre la policía, los dirigentes, de lo que ocurrió ayer, que pudo haber sido una tragedia mayor. Alejandro Aquino, directivo nacional. ¿Qué tal, don Alejandro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bruno, buenas tardes a toda la mesa. Bueno, no sé cuál de los goles gritaste más ayer, Alejandro. Los tres por igual, Bruno. ¿En serio? Un partido bastante intenso, bastante cambiante y creo que fue una victoria más que importante para Nacional, ¿verdad? El amigo Erico que se sigue yendo a la cancha. Gustavo, El Gustavo Erico. siempre lo veo, siempre Siempre. acompaña. Mándale un saludos. Yo hace años que no le veo. Hace Sí, años. le veo y le entrego tu saludo. Pero él se va hacia qué sector. Por ejemplo, la cancha nacional no se va a preferencia, ¿verdad? Sí, lo suelo ver que está siempre por parte de preferencia. Ah, mira, yo hace años que no. El nieto de Arsenio Erico. Así Era mismo. mi compañero en la facultad de Derecho. Y- ¿Vos sabés lo que el nieto de Arsenio Erico? Sí, ya? no, de hecho en nuestro programa, Bruno, le hicimos a él una nota extensa donde nos contó toda la trayectoria Sí. de Arsenio, cuando Sí, le hicimos sí, el sí. homenaje a Arsenio Rico. Bueno, tema de las entradas, Alejandro, ¿cómo se van a Sí, bueno. organizar con respecto a el público de Cerro? Específicamente el público de Cerro va a tener dos sectores. Un sector que es la preferencia lateral izquierda hacia Atlántida, donde va a tener distribuidas 100 entradas de gentileza y 100 entradas para la venta, en total 200 para ese sector, Bruno. Y enfrente es lo que es, como le llamamos nosotros, Elías Calama, que da frontal a la visera, va a tener una capacidad para 200 entradas para el equipo visitante. ¿En total cuántas van a ser entonces? 400 entradas 400, para sí. la gente de Cerro Porteño. Sí, lo que manda el reglamento, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Ujú. Así mismo. ¿Y cuáles van a ser los precios de las entradas? Te digo los precios en total, ¿verdad? De toda la capacidad. Tenemos preferencia lateral hacia el supermercado para la gente nacional. Tendrá un costo de 20.000 guaraníes. Central, visera para canje de socios y vitalicios. Preferencia central baja para la gente nacional. Tendrá un costo de 30.000 guaraníes. Y la preferencia izquierda, 60.000 guaraníes. Al igual que 60.000 guaraníes para la gente de Cerro Porteño. Y la gradería visitante tendrá un costo de 30.000 guaraníes para la gente de visitante de Cerro Porteño. Y la gradería detrás del arco para la gente nacional, 5.000 guaraníes. Perfecto. Alejandro, muchos éxitos y gracias por atendernos. Dale, Bruno, un saludo a todos y esperemos que el lunes sea una linda fiesta de los punteros y podamos, al término del partido, poder desarrollar la mejor organización y salir todos contentos de la misma. Gracias, muy amable. Alejandro Aquino, directivo de Nacional. El lunes partidazo, señores. Partidazo. Nacional Cerro Porteño. Y repetimos el clásico 16 de octubre. Este 16 a las 16 horas. Che, no estoy pensando nomás ya. ¿Qué semana, 10 ya nos estamos acercando otra vez a fin de año. Sí, fíjate, ya empezamos a recibir los boletines que los chicos van a ir a rendirnos más y esas cosas. Pero igual se paga la cuota hasta No, diciembre. eso olvídate. O sea que, eso olvídate. Te cuento, mi amigo. No, que ya le va a eso. tocar. No, por favor, tengo más experiencia. No, yo te puedo decir, hermano, anda por y tu tía. No, yo ya le tengo en secundaria, no acerca, No, por por favor. eso, señor. No, que 100.000 pero- más la cuota ahí. pero yo colegio subvencionado, ¿verdad? Así que, ¿qué semana, Porque tenemos lunes, Nacional Cerro. Miércoles Olimpia Libertad y domingo Cerro Olimpia. ¿El Olimpia Libertad dónde es? Para uno. Qué lindo será. Antes hay un partido también, ese miércoles, de campeonato. ¿Cuál? Tacuare General Caballero. Pero en serio te estoy diciendo. Pero, Fabio, No, pero yo estoy estoy estamos hablando de fútbol, sí, pero No, estamos está hablando de bien, calendario. ¿qué? Libreta Hace rato almacén. le quería cortar la cabeza Libreta cuando... almacén, está No. bien, está bien. Para Bueno, un a maratón, eso nivel, no puede ser, güey. vamos un poco a ¿Qué te nivel pasa, Dani? internacional.
A nivel internacional. No, lo que pasa es que esta fecha, Bruno, para que sepa la gente, va a haber fútbol. 2 partidos el domingo, 2 partidos el lunes, el martes hay una pausa, miércoles hay un partido de la fecha 16 y el jueves hay otro partido de la fecha 16. Ya que mencionas eso, Fabio, ¿ese martes hay algo? ¿Por qué dejaron libre ese martes? Y yo creo que por el tema de lo que contaba al comienzo del programa Bruno también. Al tema de... Y aparte para que estar todo allí en la foto. Y seguro, y no encontraron algún partido que pueda ser jugado ese martes, porque tranquilamente, es cierto, podían haber jugado Tacuario General el martes, pero no, se va a jugar el miércoles. Quiero entender nomás porque una cosa era lo de la vez pasada, lo de Odesur. Hay un decreto por el ejecutivo, ¿verdad? Pero... No, yo creo que tiene que ver con esto porque todos los presidentes de los clubes, inclusive el de Guaraní, se va a ir para hablar con Infantino para ver si no lo puede. ¿A qué hora? No, pues no llega el pago de Choco Fernández. ¿A qué hora es la inauguración del CAR del fútbol femenino? Se supone que va a ser de día, no, mediodía creo que es. Bueno, si es mediodía tenemos que ir a hacer nuestro programa de ahí, pues vamos a estar con toda la pomada ahí, hermano querido. Infantino, vos, él habla bien castellano. Sí, habla. De hecho, habla bien castellano. Acá vino y en una de las notas dijo, yo quiero que Juan Ángel sea mi asesor de prensa, algo así. Dijo, después se vino el FIFA Gay, bueno, y después cada uno se acomodó, ¿verdad? Claro, porque él vino para que en ese entonces el presidente de la Conmebol era Juan Ángel. Y él vino para tener el apoyo, el endorsement que dicen ahí en inglés, el tema del apoyo de la chapa. No, porque me llamó la atención. Entonces, a la noche seguramente va a haber una cena gala y allí... No, pues imagínate que haya una cena ahí que le diga al presidente Guaraní van a jugar el martes a la noche. Yo a la cena. Entiendo que es a mediodía, no es a la noche. No, pero por eso me llamó la atención el tema de que dejaron un hueco. Sí, dejaron un hueco. Por eso, o sea, vos estaba dando la fecha. Sí. Y lo que más necesitan es fecha. Y la vez pasada se entendía lo de Odesur. Gerardo colabora, martes a las 11 la inauguración del CARFEM. Porque creo que inclusive el presidente de la República va a estar allí. Y lo que pasa es que, Bruno, el CARDE se hace con el dinero del programa Forward de la FIFA y también del Revolution de Evoluciones de la Conmebol. O sea, es plata, por eso va a estar toda la plana mayor de ambas instituciones. Y bueno, sabemos que el apoyo al fútbol femenino, y porque ahora ya se va a ir acercando Qatar Mundial y muchos van a mirar al cielo cuando se le diga el tema de los derechos, y entonces fútbol femenino siempre queda bien para la plana mayor, entonces ahí van a estar todos. Bueno, hoy ya arranca la fecha 8 del fútbol español, Osasuna Valencia a las 4, arranca la jornada 9 de Alemania, Hoffenheim Werder Bremen, arranca la Liga 1, la Liga Francesa, jornada 10, Olympique de Lyon Toulouse. Después tenemos Liga de Portugal, tenemos Liga de Holanda, de Chile, y mañana sábado, Milan Juventus a las 13 horas, papá. Partidazo. Después tenemos Bundesliga, otro partidazo. Borussia Dortmund, Bayern Múnich, 13:30. Y tenemos la Premier League. Newcastle va a jugar ante el Brentford. Chelsea, Wolverhampton, Manchester City, Southampton, y el Brighton va a jugar ante el Tottenham, mira, 13:30, el equipo de Enciso. Que ya la vez pasada fue al banco, a diferencia de lo que venía ocurriendo con el actual técnico del Chelsea. Y mañana a las 4 de la tarde, Reims ante PSG a las 4 de la tarde, repito, y también juega Olympique Marsella a las 2 ante el Ajaccio. Vi que generó revuelo. Lo que me parece que se sabía, pero hoy en día con la longevidad que tienen los superatletas, cuando Messi en este adelanto de Star Plus dijo que Qatar va a ser su último mundial. Sí, y no es ¿sabes que hay otra cosa muy fuerte? El diario Sport publicó hoy que Laporte, el presidente del Barcelona, lo quiere de nuevo a Messi. Y Messi está terminando su contrato con el PSG, o renueva o se va a otro lugar o vuelve a su casa, ¿verdad? Pero Barcelona lo quiere repatriar a Lionel Messi. Carlos Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Bruno, equipo, ¿cómo andamos? ¿Cómo les va? Bien, encargado de medios de Bristol. Contanos por favor, hoy, mañana, el domingo, se viene una gran feria, el rematón le llaman.
Asimismo, Bruno, se viene este viernes 7, sábado 8 y domingo 9 el gran rematón de Bristol. Vamos a estar con productos bajo el precio de costo, así que tienen que aprovechar. Esta es una oportunidad única. Miles de productos con descuentos nunca antes vistos. Te comento, Bruno, que los descuentos van desde el 40, 50, 60 hasta el 70%. Tenemos televisores, celulares, notebooks, heladeras, cocinas, aire acondicionado, lavarropa. ¿Dónde? Decime dónde, por favor, para Carlos. los chicos. ¿Cómo? ¿Dónde es esto? Te comento, Bruno, más en nuestra sucursal de San Lorenzo, la sucursal de Avelino Martínez y Tayupo en San Lorenzo, en esa sucursal. Sí. Solamente en esa sucursal va a ser hoy viernes 7, mañana sábado 8 y el domingo. Hoy y mañana sábado les esperamos hasta las 17 horas y el domingo hasta las 13 horas. Así que es una oportunidad única que no se pueden perder. No, eso va a reventar. Avelino Martínez, para que la gente se ubique, es paralelo a Acceso Sur con San Lorenzo. La calle que Auxilio Ayala que te lleva a San Lorenzo. Ese Avelino Martínez, esa avenida que cruza. Es un local, un depósito enorme. Ahora te cuento que está abarrotado, así que la gente puede aprovechar. Los 3 días vamos a esperarle con todos nuestros productos bajo el precio del costo. Está una oportunidad. 40%, 40-50% dijiste. 40, 50, 60 y hasta el 70%. Y según lo que nos dijiste, todo para la casa. Heladera, cocina, televisión, hasta celulares. Muchachos, hay que tomar nota de esto. ¿Y el domingo hasta qué hora va a ser? El domingo vamos hasta las 13 horas, Bruno. Y en estos días sí, hoy y mañana hasta las 5. Hoy viernes y mañana sábado vamos hasta las 17 horas, así mismo. Ahora, te hago una pregunta. Si yo me voy con tarjeta de crédito, ¿igual aplica el descuento? Así mismo, Bruno, puedes comprar al contado, ya que es un remate. Prácticamente vas a poder comprar al contado, pero también tener que aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que te pueden dar sin intereses de tu banco, financiera o cooperativa de preferencia. Bueno, importante. Y de débito entonces también directamente sí. No tarjeta de crédito sería Bruno. Cualquier información que necesite la gente pueden llamar al 021-338-1216 o fijarse en nuestras redes sociales. Hay un apartado especial luego del rematón. Ahí van a poder tener toda la información que necesiten. Bueno, qué bueno. Es realmente espectacular la promoción. El rematón, entonces. Gracias, Carlos. Éxito como siempre. Gracias, Bruno. Y no perderse la gran feria rematón de Bristol. Hasta luego. Hasta luego. Interesantísimo. Muchísimas cosas para la casa. 40, 50, hasta 70%. Rematón. Hoy, mañana y domingo. ¿Vos conocés a Avelino Martínez? Claro. Ahí está ese famoso semáforo de Acceso Sur que nunca anda. Vos sabés que nunca anduvo ese semáforo. No es luego eso, sino que en estos momentos se está haciendo el trabajo ahí en Tres Bocas. Avelino Martínez sale en Tres Bocas para conectar con Villa Elisa. Y ahí está. Y ahí está la comisaría Arroyo Seco. Exacto. Famosa comisaría Arroyo Seco. Ariel, ¿vos conocés a Avelino Martínez? Conozco. Porque antes no era muy conocida, ahora sí creo que conozco, sí. Es una avenida que te saca, sí, yo sé. Te conecta Villa Elisa, frontera con Ñembú, frontera con Fernando de la Mora y San Lorenzo. No, porque antes era utilizada la zona para una vía alternativa para fugir, como dirían los brasileños. Pero ahora ya todo el mundo conoce, ya los policías caminan ya ahí también. No, ahora es imposible. Al peor ahora hay más policía ahí que sobre Mariján López. Yo te había contado una anécdota de lo que pasó una vez por ese lado. Una vez con Wilson, creo que nosotros estábamos No, nos fuimos a visitarle a Jorge Rojas. Cuando trabajaba con nosotros. Miramos. Wilson y Ñante, Jorgito. Después retornamos. Yo te conté la le visité a Jorgito Rojas. ¿Qué te parece que te da? No te da invitaste. Vos sabés que había fiscalía, caminera, policía. ¿Y qué pasó, Mario? ¿Pasaron de vino? Dios es grande, ¿sabes? Dios es grande.
Bueno, ya está. Entrega, por favor. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperan las 24 horas. Este viernes 7 DJ en vivo, 18:30 horas. Sorteos, degustaciones. Sábado, Oktoberfest Candilejas 2022. Luisinho para vos en vivo. Sorteos por asistencia y cupones acumulados. Ruta de la cerveza. Adquirir la chopera por 30.000. Con una carga. Las siguientes recargas a 8.000 guaraníes más. 20.000 promocional en cada sala presentando la tarjeta de sellos. Promos de sangría, gin tonic, caipiriña, Candilejas. Tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Vica Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco. Activa VPay y te podés llevar un bicicular cargado, smartphones y tablets VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay, número 1000, 1500, 2000. Pedro Sarabia analizó el partido versus Sudamérica. Triunfo de Nacional en la punta junto a Cerro 3-2. ¿Por qué hoy Nacional triunfó? Porque nunca se rindió, porque siempre pensamos de que la confianza está en ellos, hemos dado siempre las indicaciones correctas, ellos lo han asimilado siempre de la mejor manera. Uno cuando ha llegado al primer gol, uno no se sentía, hablo mi persona, no se sentía satisfecho porque veíamos que teníamos una necesidad de salir más a presionar arriba. Luego en este tiempo hice un cambio de sistema, tratar de que estén dos volantes, en este caso el caso de Arrua y Danilo, presionen en una altura alta y bueno, recuperar. Realmente satisfecho por el hecho de que han cumplido a cabalidad y son los protagonistas. Siempre voy a decir lo mismo, ellos son los protagonistas y los felicito a cada uno de lo que han jugado hoy, lo que han entrado y todos los compañeros que estuvieron hoy presentes en el vestuario. Profe, esa reacción del equipo fue fundamental, digo, para revertir el partido y en este que era muy importante, no digo, en cuanto a lo que es sumar nuevamente una victoria, por lo que se viene también. Sí, es muy importante para nosotros encontrarnos con este tipo de partidos. Ojalá no lo volvamos a repetir, dar vuelta a un marcador, ¿verdad? Que sea más cómodo, pero estos partidos van a ser de la misma manera, el rival también juega. Le dejamos por ahí jugar un tiempo más al rival y empezó a hacer lo que mejor sabe, la rotación de sus jugadores, la posibilidad de generar ese espacio para hacerte daño y bueno, el segundo tiempo fue bastante distinto. Uno ha visto de que las cosas se pueden ir mejorando porque hay un compromiso de parte de ellos, de parte de nuestra y de toda la directiva en cumplir a cabalidad en cada jornada, y cumplir sería la de venir en el terreno que nos toque jugar, dejar la vida, ¿no? Los cambios le vinieron bien a Nacional y también te sirvió también este partido para resguardar a algunos jugadores que tal vez venían algo cargados. En el planteamiento me imagino un partido perfecto y además cumplieron ese rol. Otra faceta de Nacional, el salir a revertir, salir prácticamente a dominar el partido en la segunda etapa, profe. Sí, eso manifestamos siempre, que el equipo mío siempre tiene que dejar la vida en el campo. Las divididas tienen que ganar, el mano a mano tiene que ganar y bueno, yo creo que en el primer tiempo estuvimos algo dubitativo en ese sentido. En el segundo tiempo fuimos otro equipo, pero siempre digo lo siguiente, tratemos de que este Nacional sea un reflejo de amor, de compromiso y que pueda en cada partido dejar la vida como lo han hecho hoy. Segundo partido en el que el cambio de esquema le viene bien al equipo, dejando un poco el 4-4-2 clásico que venía usando por una especie de 4-1-4-1. Pasó el partido pasado, vuelve a pasar hoy. ¿Lo hace pensar en usar esa formación de entrada ya para el partido de lunes? Realmente nosotros hay un compromiso con lo que refiere a un sub-19. Nosotros tenemos a Morel, que es un centro delantero nato y no podíamos jugar con él. Estamos teniendo también el caso de Chano, que viene de una lesión. El caso de Joel Figuereo, que es media punta. Nosotros tenemos que adaptarnos y cumplir la reglamentación. Me gustaría siempre que estos chicos puedan tener los minutos necesarios para que puedan evolucionar, porque también es una inversión que lógicamente se hace conjuntamente con la APF, con los clubes, para que los chicos puedan tener más minutos. Pero siempre, nosotros trabajamos siempre, a veces jugamos una línea de 3, a veces jugamos un 4-1-4-1 o 3 volantes en el medio. Siempre tratamos de estudiar al rival y sacar provecho de un sistema. A veces se dan y otras veces no.
Al principio de este campeonato se decía Nacional no trajo muchos refuerzos, trajo lo necesario y ahora parece ser que hay lindo problema para usted para cada fecha, porque tiene muy buenos jugadores en la defensa, en la mitad de cancha. Hoy por hoy el ingreso de Wilson Ibarrola por izquierda le dio mayor salida al equipo y Gastón Benítez ni siquiera en la banca, y Gastón también en la fecha pasada hizo un gran partido, teniendo muchas opciones usted para armar para cada encuentro. Ahora para el lunes, ¿cómo cree que se va a presentar el partido realmente en un duelo que parece ser clave dentro del torneo? Realmente nosotros hemos sido siempre francos con los jugadores, hemos sido bien abiertos y frontal. La idea y el mensaje que siempre doy es la que ellos tienen que estar preparados para iniciar. Nosotros hacemos un estudio, lo que refiere a una semana, 10 días, de cómo va evolucionando cada jugador. Bien lo manifestaste, Gastón ha hecho grandes partidos, hoy le tocó a Ibarrola y lógicamente lo hace bien, por eso digo, un Danilo que entra en el segundo tiempo y realmente uno o gente amiga dice por qué no está jugando, y yo creo que ellos están dando todo de sí para complicar un poquito la decisión es mía, pero es lindo encontrarse con un plantel con muchas ganas y predisposición para iniciar. Como dije siempre, puedo ser mal entrenador, pero trataré de siempre ser frontal con ellos. Profe, en esta parte del campeonato, partidos sucesivos, ¿cómo está el equipo en cuanto a lo físico? También, digo, por los partidos consecutivos, de repente también los momentos desgastantes de la respuesta. Sí, seguro que no solamente a Nacional le va a ir pasando la factura por el hecho de que hay un apresuramiento por terminar el campeonato. Nosotros somos conscientes de que aquí al que le toque jugar tiene que rendir y bueno, tenemos una obligación con nosotros mismos, con la familia, con la institución, de terminar de la mejor manera este torneo. ¿Te imaginas estar en São Paulo viviendo toda la adrenalina del Gran Premio de Brasil? Por la compra de lubricantes Petronas ya estás participando. Además podés ganar prendas oficiales. Pasa por Copetrol y no te pierdas esta oportunidad única de vivir la experiencia completa en el Gran Premio de Brasil. Entérate más en nuestras redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, ¡vamos! Sí. Algo con respecto a lo que me pasan aquí de datos desde la divisional, ¿verdad? Es la fecha 19 la que está marcada como adelanto para ese oyente que nos preguntaba. Entonces es la fecha 19. Después del clásico hay otra fecha normal que se va a jugar fin de semana y de ahí viene un adelanto que se va a jugar a mitad de semana, que va a ser la fecha 19, el último que falta. Gracias, Fabio. Bueno, nos vamos, señores, tenemos que hacer ya el corte con Darío, el tema de Odesur. Emergiendo su cabecita de allá en el fondo. ¿Cómo es su cabecita? ¿Por qué ahí está llegando? Sí. No, le estoy viendo. No, así no, Ariel. No, bueno, bloque Odesur, señores. Prepárense porque viene Darío Ibarra con toda la info. Vení, hacete amigo, Darío. No, ¿sabe qué acaba de decir Ariel? Emerge su cabecita. Ya, cariñosamente, ¿sabe? No quiere hacer pelar. Bueno, no, tampoco. Digo, es que le denigraste. Se entiende, ¿verdad? Claro, cariñosamente. Sí, está bien. Bueno, quedamos con la anécdota de Abelino Martínez. Nos vamos, señores, en este bloque ahora. Ya viene Darío, recorrido por ahí. Dale. Vibro alto, sueño, yo soy. ASU 2022, el sueño de todos. Darío Martín Ibarra para el resumen Odesur ASU 2022. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel, Dani, Fabio? Un saludo para todos. Medalla de oro con los Punandí, cerrando. Es la jornada con menor cantidad de medallas para el Team Paraguay, pero era una cuestión lógica porque era para nuestro país la única disciplina que podía otorgar una medalla en el día, y terminó Paraguay después de sufrir quizás un poco en el primer tiempo y parte del segundo. Sobre el punto, la progresión, porque como que recién se da la lógica o se desata en el tercer periodo. ¿Eso fue por lo que charlábamos ayer con el tema de la presión o Perú hizo más de lo que se esperaba? No, yo creo que lo que pasó, Dani, es que Perú ensució el partido. No, pues ya sé, pero digo que les afectó a porque era para que ya en el primer periodo se dé lo del tercero y uno... No, vos sabés que mueve la pelota Perú, gol. Sí, a lo que había entonces, todo, ¿verdad? Y entonces es como que a la pucha, el tema del acompañamiento, la gente ahí, el entorno, todos preparando la fiesta, y qué va a pasar acá. Pero rápidamente
A pesar de eso, marcó Paraguay el empate y volvió a marcar Perú. Por eso, el Marcó 2-1 estaba Lo Perú. que hacía Perú es que todo ese estadio y también la selección se ponga nerviosa en querer hacer tiempo, pero la lógica del tiempo no cae un poco en el fútbol playa, así como en el básquet, porque se detiene el juego, pero sí trataban de generar alguna tensión para sacar a Paraguay del partido, pero solamente duró el primer tiempo, parte del segundo, y después ya fue un show de Vos sabés que Juanma en su relato se tomaba con el jugador peruano que marcó el segundo gol, porque empezó a provocar a la gente, empezó a celebrar el gol. O sea, Juanma cayó en lo que querían los peruanos. Claro. O sea, cayeron todos. No sé cómo le llamaba al jugador. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le decía Yo Juanma. creo que, o sea, la estrategia de Perú ahora ha sido eso. Bueno, aprovechemos que acá todo el mundo viene para la fiesta, todo el mundo, entonces, cualquier activo de duda vamos a utilizar a favor, y fue lo que hicieron. Claro, el arquero de Perú se come un gol, ¿verdad? Pero lo que atajó antes de que se marque esa gran diferencia, lo que tapó ese arquero. Todo ese primer tiempo. El primer tiempo. Habla de la jugada del cierre del segundo periodo. Sí, porque uno puede el tiro decir... libre que, o sea, casi le pica ahí, y creo que ese era el 5-3 o el 6-3. Ah, yo creo que la pelota se le va. Claro, después ya fue una catarata de los muchachos, ¿verdad? Atajó muchísimo el arquero de Perú, sobre todo en ese segundo tiempo, porque en el segundo tiempo como que fue más cerrado el partido, no hubo muchos goles. Paraguay marcó la diferencia al final de ese segundo tiempo con 2 goles. Y cierra así Paraguay el día número 6 con una medalla de oro, llegando a su quinto oro, por primera vez los hombres ganando una medalla dorada en los Juegos Odesur o en los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Continúa la competencia hoy sin posibilidad de medalla para Paraguay, salvo que en la esgrima o en el esgrima masculino logre, dentro de espada por equipos, conquistar una medalla, pero veo muy difícil, porque Paraguay con Carlos Viveros, quien es el padre de Montserrat Viveros, compiten padre e hija en este certamen, logren superar a Venezuela a partir de las 15:25 en la Federación de Tenis de Mesa, en la Secretaría Nacional de Deportes, comienza toda la actividad. Hoy tenemos mucha concentración en el Rugby 7, que arrancó su competencia bien temprano. Ya el equipo masculino jugó, perdió contra Chile por una diferencia muy amplia. Juega un total de 3 partidos en el día. Como es tan corto, son 2 periodos de 7 minutos, 7 contra 7, entonces pueden disputar varios partidos en el día. Es más, a veces hay torneos que duran un día o duran 2 días como máximo, dentro de algún sudamericano o de otro certamen continental. Así que serán 3 partidos de Paraguay en masculino y 2 en femenino. Arranca nuevamente con el masculino por la tarde en el Comité Olímpico Paraguayo. Claro, el 7 es el equivalente y lo novedoso que era el 3x3 del básquet, pero que ya el rugby impuso hace un buen rato, y también era comprensible porque un partido normal no era vendible para el calendario de los Juegos Olímpicos. Sí. Por eso allí sí entra como 7, y esto está mucho más estipulado en relación, para hacer un poco la diferenciación de que no hay una modalidad en el calendario internacional, sino que se adapta cuando se vienen este tipo de juegos, lo que ahora el básquet va a hacer, y de hecho lo hizo ahora justamente en Odesur el fin de semana pasado con el 3x3. Acaba de cerrar Fabricio Zanotti su tercera ronda del golf individual masculino. Mañana se define entonces. Mañana se define. Perdió liderato Fabricio Zanotti, está segundo, así que tendrá que remontar mañana para... ¿A cuánto está? Quedarse. La diferencia exactamente no recuerdo, pero descendió al segundo lugar. Es mínima, no es mucha la diferencia, pero de todas maneras deberá remontar mañana para quedarse con la medalla dorada. De todas maneras, él está en zona de medallero. Si termina el campeonato de esta manera, sube como ganador de la presea de plata, pero tiene una diferencia mínima como para remontar. Está por comenzar el segundo partido del balonmano femenino ante la selección argentina. Viene Paraguay de perder contra Brasil. Toda la jornada que vamos a tener con el Rugby 7 hasta la noche, porque el último partido arranca a las 20:57 y juega la selección femenina. Hoy no hay baloncesto para el Team Paraguay. Ayer ganó su segundo partido, es líder dentro de la llave, queda libre en esta fecha. Va a depender mucho de los resultados, si es que termina de esa manera o comparte posición con otra selección o termina cediendo al no disputar la ronda. Y mañana a partir de las 5 de la tarde, ya siendo sábado, con la gente que quizás tendrá mayor posibilidad de ir,
jugará el duelo contra Colombia. Un duelo clave e importante. ¿Cómo es el formato de ahí en básquet? Todos contra todos. ¿Cuánto? El mismo sistema 5. del fútbol playa. 5 selecciones, todos contra todos. Y ahora entonces 2 victorias, 0 derrotas. Sí. ¿Y cuál es el equipo fuerte allí, además de lo de Colombia? Paraguay? O sea, contra Colombia es el domingo. El sábado, mañana. ¿Y contra el domingo? Y se cierra contra Brasil. Ah, o sea, Colombia es más fuerte que Brasil. Sí, ¿no? considero sí, mucho más fuerte que Brasil. ¿Y qué otra selección hizo ya 2-0? Hasta aquí Uruguay. Ah, entonces... Paraguay le ganó a Bolivia y a Chile. Paraguay a Bolivia la primera y a Chile la segunda. No, pero vos me dijiste que había 5 equipos. Son 5 equipos. No, son 5 equipos, Dani. Entonces dijiste una selección de más. Porque queda libre en una fecha y juega otras 2. Debería ser impar para que haya una selección que quede libre. Porque si son Paraguay, Chile, Bolivia, Colombia y Brasil. Colombia y Brasil. Por eso cuando dijiste Uruguay dije no. Ah, perdón. Por eso. Entonces son esas 5 selecciones y lo que voy a decir es que Paraguay mañana contra Colombia y el domingo contra Brasil. Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia y Bolivia, no Brasil. Me pareció es raro. Uruguay la última fecha. Me pareció raro escuchar a Brasil, porque Brasil creo que no ha mandado equipos en lo colectivo. Vino más en deportes individuales. Bueno, también colectivos, pero no en los tradicionales. Claro, viste, no vino en fútbol. No vino en fútbol sala. Fútbol playa, no vino en básquet. Sí, vino en balonmano, vino en gimnasia, vino en ciclismo, vino en natación, vino en todos los deportes acuáticos que se desarrollan, incluyendo el canotaje entre Encarnación y Ciudad del Este, pero no vino en las actividades o en las competencias, digamos, tradicionales. Claro, como que ellos entienden que están en otro nivel, ¿verdad? Entonces a lo sumo, para ellos su piso son los panamericanos. Y no es que lo hacen ahora porque es en Asunción, o sea, es como que tienen un poco ya esa mentalidad. Entonces, voy a decir que Paraguay vuelve a jugar mañana y el domingo cierra con Uruguay. Pero el partido fuerte es el de mañana. El de mañana. Con respecto a... ¿Tenemos hockey hoy? Paraguay. Sí, continúa la actividad. Hockey, vi que tenemos pádel. Pádel arrancó ayer y ya Paraguay le ganó a Ecuador en masculino 2-0. Arrancó con derrota en masculino, victoria en femenino y juegan otra vez las chicas. Un deporte que es de exhibición, uno de los dos, con el ajedrez. ¿Y el rugby? El rugby 7 sí es un deporte que sube al medallero. Tiene 3 partidos. El rugby, lo que te quería decir, ¿cuántos partidos juega hoy Paraguay? Hoy juega 3 en masculino y 2 en femenino. Ya jugó 1, ya perdió contra Chile, una diferencia muy amplia a favor de Chile en el resultado, y juega otros 2 partidos el equipo masculino y 2 las mujeres. 24-7 la derrota contra Chile. El siguiente partido, 16-30, Colombia-Paraguay en masculino. Esto en el estadio Héroes del Curupaitú, en el Comité Olímpico Paraguayo. Posteriormente, Argentina-Paraguay a las 18:20 en el femenino. Uruguay-Paraguay en masculino, 19:51. Y el último partido, 20:57, Paraguay-Bolivia en el femenino. Así que podrán concentrarse porque entre la pausa de las presentaciones de Paraguay hay otros partidos también del Rugby 7, pueden pasar todo el día allí. Hoy no hay presentación paraguaya en el fútbol femenino, que viene de perder y por goleada. Ya jugaron Uruguay-Colombia, victoria 2-0 de Uruguay, y triunfo de Venezuela, segundo partido consecutivo que gana después de golear a la albirroja 2-0 sobre Chile.